Bueno, buenos días a todos y todas las que estáis por aquí por la sala. Ya tenemos aquí a dos panelistas. Acaba de aparecer Diego. Buenos días, Diego. Buenos días a todos, ¿qué tal? Tenemos a Álvaro García Molinero. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Álvaro. ¿Qué tal va todo? Vamos, tirando. ¿Qué tal va la chiquillería? Bien, nada, ahí dando guerrilla. Pero bueno, Sí. A ver si no nos confinan, porque si no, una segunda vez no sé si aguantamos ya, ¿eh? Sí. Bueno, Álvaro veo que está en casa y tú, Diego, yo creo que estás en el trabajo. Sí, en el trabajo, que me aburro. En mi casa todos los días, a mí, como decía Álvaro, como me confinen, me da algo. Sobre todo con los niños en casa te puede, afortunadamente de momento los tengo del cole, pero sí que prefiero salir un poquito por la mañana para idearme. Vale, voy a enviar a Charo y a Manuel Peláez Muras, que son vuestros compañeros aquí de mesa de debate. Y pues bueno, y empezamos la mesa de debate. También, bueno, tenemos de la gente que ha participado, tenemos a Ilenia, también, pues bueno, a la gente que ha participado en las ponencias, porque puede haber gente que le gustaría que le respondieran directamente y bueno, pues a lo mejor pues les damos a ellos pase, ¿no? Diego, muchas gracias por participar, ¿eh? Muchas gracias por participar. Diego, Gracias a ti, lo primero. Guillermo, un placer. Está en la IREF, es el director de... Bueno, mejor te presentas tú, Diego. Bueno, como lo que tú prefieras. Preséntate tú mejor. Sí, fenomenal. Bueno, lo primero, antes de presentarme, darte las gracias, Guillermo, porque me ofreces esta posibilidad de compartir con vosotros esta mañana. La verdad es que estuve visionando los distintos materiales y los vídeos y tengo que darte la enhorabuena porque tienes muchísimo mérito. Nos conocemos ya de hace unos poquitos años, Guillermo, con lo de la comunidad social del INAP y la verdad es que me ha encantado mantener los lazos contigo. Ahora mismo cuando nos conocimos, estaba de abogado del Estado en el Ministerio de Fomento y actualmente estoy de director de la División Jurídico-Institucional de la IREF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Pero el mundo de la contratación, ahora me toca ser gestor y el mundo de la contratación, pues la verdad es que siempre me ha gustado mucho. Yo soy, como lo oía el otro día a Darío, soy otro de los frikis de la contratación. Y pues nada, te agradezco muchísimo que me hayas ofrecido la oportunidad pues, de compartir esta mañana con vosotros y de participar en este congreso que la verdad es que tiene una pinta extraordinaria y seguro que se va a desenvolver con el mayor éxito posible. Muchas gracias, Diego. Mira, ya están entrando por aquí Manuel Peláez Muras y Charo Delgado. Diego es abogado del Estado, yo lo conocí en la comunidad que montó INAP, la red social del INAP. Bueno, como todos los abogados del Estado, pues bueno, yo creo que son de los cuerpos de élite de nuestra administración pública. Diego, yo creo que tenéis una formación y tenéis unos conocimientos, pues bueno, yo creo que extraordinarios, extraordinarios. Tenerte en la comunidad pues ha sido, yo creo, una suerte para todos, para mí también y para todos con los que compartes y distribuyes el conocimiento. Álvaro, ¿qué habías llegado antes? Preséntate. Bueno, a ver si se me escucha bien, yo creo que sí. Bueno, nada, mi nombre es Álvaro García Molinero y bueno, yo ya soy interventor, auditor en el ámbito de la Administración General de Estado, estoy en el Ministerio de Defensa. Y nada, pues bueno, primero de todo agradecerte, Guillermo, tu confianza por darme la posibilidad, ¿no?, de formar parte de esta mesa, que seguro que va a traer cola, ¿no?, con asuntos varios, porque bueno, el tema de la contratación pues es un tema que no deja de sorprendernos día a día, ¿no? Y nada, bueno, yo estoy aquí ahora en casa aprovechando el tiempo que deja el permiso de paternidad en estos momentos, pero bueno, compatibilizando un poco con el trabajo a distancia también,
porque bueno, se avecina un cierre de ejercicio movido y bueno, y en el tema de la contratación con los fondos europeos que están por venir y bueno, pues todo este tema pues hace que el Congreso pues todavía tenga más virtualidad, ¿no? Así que nada, mi agradecimiento y espero que sea provechoso. Pues Álvaro, para todos los que están ahora, que no nos está escuchando mucha gente, es padre ya de 5 todos niños, ¿no? Menos una, Menos 4 una. niños y una niña. Sí, menos sí. mal. Tengo la niña, me conformo. Menos mal, menos mal. Bueno, Álvaro, venga, Manuel, preséntate. Hola, buenos días. Muchas gracias, Guillermo, por invitarme al debate. Bueno, pues yo estoy como... Bueno, enhorabuena, Álvaro, por cierto, por el niño. Sí, yo estoy de permiso de paternidad también. O sea que también estoy... Sí, yo es la primera. No, vamos, con el paso que llevo no creo que llegue a 5. ya no me da tiempo. Pero bueno, muy contento. Y nada, pues compatibilizado también con algunas cosillas, ¿no? Con estar pendiente de estas cosas y participar en el Congreso. Pues bueno, yo ahora trabajo en el Banco de España, en la Intervención General, como especialista en contratación pública y vamos, en origen soy funcionario del Cuerpo Superior Jurídico de Castilla-La Mancha, donde estuve 8 años en diferentes servicios jurídicos, tratando entre otros temas contratación, ¿no? Asistiendo a las mesas, informando los pliegos y resolviendo dudas jurídicas concretas que surgen. Y luego estuve un par de años también en la CNMV, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, antes de acceder al banco, aunque ahí en temas bastante diferentes en el área de asuntos internacionales. Y bueno, pues vamos a ver qué sale de aquí, ¿no? Yo creo que lo que puedo aportar es un poco la visión de los dos lados, que a lo mejor tanto del control interno como que tal vez se parece un poco más a la gestión y de jurídico, aunque veo que Diego también comenta que está gestionando ahora, ¿no? Que ha sufrido las dificultades de la gestión. Así es. Me ha tocado estar en el otro lado también ahora, que sí. Es muy práctico. Hombre, yo siempre, siendo jurista, sí, me ha gustado situarme siempre en el lado del gestor, porque al final los abogados tienen que informar y los abogados de la administración yo creo que informar en derecho, pero también hay que ponerse un poco en la piel, hay que buscar soluciones. No consiste solamente en decir no se puede y ya está. No se puede por aquí, pero a lo mejor hay otro camino. Bueno, y la última, y no por ello menos importante, que se suele decir, está Charo Delgado. Charo Delgado, pues bueno, tenemos a Álvaro, que es economista, que de carrera es economista. Diego tiene 2 carreras, tiene Derecho y tiene Ciencias Políticas. Tú, Manuel, yo creo que vienes también del mundo del Derecho. Y Charo nos viene del mundo de la química. Es una química. No estás aquí por la cuota, me decía Charo ayer por correo, me dice, estoy por la cuota porque tienes que meter a una mujer. Digo, no, Charo, digo, tú estás aquí por ser química o bioquímica o física, nunca me aclaro. Y bueno, por tu trabajo. Preséntate, Charo. Hola, ¿me oís bien? Vale. Bueno, yo soy Charo Delgado, trabajo en la Universidad de Alcalá en el servicio de contratación. Yo estudié bioquímica de joven. Después he hecho ciencias jurídicas y estoy acabando derecho. Entonces, se me ha olvidado un poco la bioquímica. Me vale para escuchar la tele estos días y tener un criterio un poco más, un poco mejor que el promedio quizás de los demás, pero vamos, me acuerdo de poco y me vale para entender bien las fórmulas de la valoración del criterio precio y cosas así, de las revisiones. Para todo eso sí, me ha venido muy bien. Llevo 30 años haciendo contratos públicos con todas las leyes, todas las modificaciones, todas las cosas que han ido apareciendo y he sido siempre un gestor, a diferencia de los demás. Yo he sido siempre un gestor puro y duro, con lo cual, pues mi punto de vista igual es un poco distinto al vuestro. Bueno, ya lo veremos, ya veremos cómo se desarrolla la mesa. Entiendo que ahora mismo, en el momento en que estamos, no solamente tenemos el COVID, sino además una modificación de la ley a través de la ley de presupuestos, 118 enmiendas a la ley, no, 170 y tantas enmiendas a la ley a través de otras leyes que andan por ahí de tramitación en el Congreso, o sea que el momento es, bueno, es como casi siempre en contratos, dinámico y eso que dicen los que son optimistas, dinámico, cambiante, en fin. Bueno, si con eso se consiguiera que se ajustase a la realidad, pues tampoco estaría mal.
Bueno, me dice aquí Nerea López, 3 mujeres, 3 hombres y una mujer, la paridad. Bueno, ya te digo que es que esto, pues mañana va a ser a la contra, mañana vamos a tener a 3 mujeres y vamos a tener a Sergio Jiménez Meroño de hombre en la mesa. También me decía Sergio, yo estoy de cuota, digo que no, Sergio, que tú también tienes... Bueno, pues he preparado para articular un poco el debate como hicimos el otro día en el Congreso de... Ahí va, esperar un momento que se nos mete aquí la retransmisión en YouTube. He preparado este tablero, ¿lo veis? Sí. Lo veis, ¿no? Sí. Es un tablero, pues bueno, este tablero lo he preparado un poco para organizar los temas y para que no se nos desperdicie todo el debate. De esto me voy a encargar yo un poco de manejarlo, ¿eh? Tenemos aquí el tema general de la mesa, es la contratación pública post-COVID. Aquí están los 4 que ya os habéis presentado. Aquí tenemos discusiones. He traído un poco lo que pusimos pues bueno, temas aquí. Pueden haber temas de los contratos de emergencia. Igual vamos ahora a un nuevo confinamiento y vamos otra vez a la contratación de emergencia. Este tema yo creo que es clave, la contratación pública express, esa reforma que hay de la ley por ahí que se empieza a hablar. Cómo reducir las barreras jurídicas, ¿no? Pues si hay alguna forma, una cosa es en la ley y otra cosa es como gestores podamos dividir o eliminar alguna barrera. La reserva de contratos, esos que hemos visto, ¿no? De reservar contratos, pero que yo creo que luego los gestores nos hacemos la picha un lío y tampoco eso. La promoción de la contratación con pymes y autónomos, José Manuel Martínez, todo tan fácil, tan fácil, tan fácil, tan fácil, tan fácil. Tan fácil, bueno, y la licitación electrónica, ¿no? Entonces, tenemos también más cuestiones que se han dejado en la mesa de debate. La primera era las prácticas colusorias al hilo que ha planteado Daría Canterla, ¿no? Y esa desconfianza. Tú, Álvaro, que estás en la mesa, venga, empieza tú, Álvaro. Cuando estáis en la mesa, o Diego, las UTEs, la desconfianza, las prácticas colusorias, ¿qué medidas se toman en las mesas de contratación para detectar esas posibles colusiones, esas prácticas pues bueno, que no son muy acordes con la ley? Empieza tú, Álvaro, venga. Bueno, nada. Te iba a hacer una pequeña corrección, que me dijiste que era solo licencia en económicas. Tengo la doble yo, de Derecho y AD. No tiene importancia, pero bueno. Fueron 6 años de carrera. Como son las cosas. No pasa nada. Bueno, sí, y un poco, esto yo creo que un poco hay que partir siempre de la experiencia que uno tiene, ¿no? Yo creo que un poco de las barreras que actualmente se observan, ¿no? que estamos viendo a la hora de licitar los contratos públicos. Pues bueno, yo creo en lo que voy viendo es que realmente no hay estudios, digamos, ni previos, ni el durante, ni en el post, ¿no? Es un poco como que se va haciendo todo los expedientes, no hay una visión de conjunto, una visión estratégica de cómo poder, digamos, atacar estas prácticas que restringen la competencia, en definitiva, como señalaba Darío en su exposición, y que redundan pues, principalmente en que no podamos conseguir una mejor relación calidad-precio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto, fundamentalmente, la clave de esto está, digamos, en planificar bien los contratos, en conocer bien el mercado en el cual tenemos que ver, buscamos satisfacer una necesidad pública, conocerlo bien, ¿vale? Por eso es importante conocer no solo las organizaciones internamente, sino conocer el entorno, ¿vale? Conocer el amplio espectro de proveedores que puede haber en un mercado, y a partir de ahí pues analizar esas prácticas, ¿vale? Conocer el mercado implica no solo en proyección a nuestro contrato, sino conocer cómo se comporta el mercado en relación a esos objetos de contratación. Y luego yo creo que otro aspecto, para no enrollarme mucho, si no me paráis, es un poco todo el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? La influencia que va a tener la administración electrónica está ya aquí, o por lo menos legalmente, aunque hay ciertos matices todavía de entrada en vigor, pero bueno, es viable, existe, trabajamos con muchos datos, y todos estos datos, este análisis masivo de datos nos tiene que dar una información de cómo realmente la contratación, en un nivel general, ¿vale?, se están comportando las empresas, si existe pactos, si un año va una empresa, al siguiente va otra, pues ese tipo de actuaciones se va a analizar muchas veces a posteriori, pero bueno, nos tiene que servir de base para
para poner los cimientos de lo que tiene que ser una contratación que cumpla con todos los principios que rigen la contratación, ¿no? Y que se señala en el artículo 1º. Entonces, yo creo que ahí las nuevas tecnologías tienen mucho que decir, ¿vale? Y sobre todo, pues eso, el conocimiento del entorno y del marco de la contratación en el cual nos estamos moviendo. Bueno, Diego, no sé, ¿qué pensáis? ¿Vosotros en las mesas o yo no sé si estás tú, te toca a ti estar en la mesa o Sí, con bueno, el ahora tema? mismo no, pero bueno, la sigo. Yo la verdad es que he tenido muchas experiencias reales, ¿sabes?, de supuestos de prácticas colusorias, más allá de lo que he leído de la Comisión Nacional de la Competencia, de los típicos cárteles y demás. Pero me llamaba la atención lo que comentaba el otro día Darío, yo creo que es importante, porque cuando pensamos en prácticas colusorias siempre pensamos en grandes empresas. Y es cierto que al final las grandes noticias o las noticias vienen de las grandes empresas. Pues los distintos cárteles. En materia, el otro día vi de transporte, para los contratos de servicio regular de transportes escolares, o en materia de determinados suministros de correos hace no demasiado tiempo. O sea, siempre pensamos en grandes empresas, pero sí que es verdad, como señala Darío, que muchas veces también a pequeña escala o a escala de pequeñas empresas es donde se producen estas prácticas que muchas veces, pues efectivamente, son prácticas anticompetitivas y probablemente sea más difícil de detectar. Porque al final con los programas de clemencia, pues a las grandes empresas tienen el estímulo cuando ya ven que es posible que a lo mejor tengan algún problema con algún empleado, etcétera, y que pueda desvelar el entramado. Sin embargo, en el caso de las pequeñas empresas, yo creo que es más complicado para estos pequeños contratos o contratos que no son tan importantes, y en ese caso detectar las prácticas colusorias yo creo que es bastante más complicado. Luego, por otra parte, es verdad que la ley de contratos te da algunos instrumentos, lo de remitir a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Lo que pasa es que o lo tienes muchas veces muy claro, o lanzar el expediente que te obliga a paralizar la adjudicación. O sea, yo creo que o lo tenemos muy claro, porque por algún motivo, alguna denuncia o alguna situación de ese tipo, o si no, es complicado primero darte cuenta y a continuación, una vez que te has dado cuenta, tienes que tener suficientes elementos y suficiente criterio para paralizar una contratación o para, de alguna manera, pues eso, no seguir adelante con un procedimiento y remitirlo a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Afortunadamente, probablemente porque haya estado ciego, pero yo no he tenido, entre comillas, la suerte de no vivir de forma directa uno de estos supuestos. También es verdad que muchas veces lo que yo he visto es que la administración, y con esto termino, igual que Álvaro voy a ser breve, yo he visto contratos, no voy a decir, pero he visto contratos donde no eran lotes, eran distintos contratos muy grandes de una misma materia sacados al mismo tiempo. Y a continuación, esos mismos contratos muy grandes sacados al mismo tiempo de una misma materia, donde los competidores son siempre los mismos, curiosamente resultan adjudicados. En un caso, habiéndose presentado todos los licitadores a todos y cada uno de los contratos, resulta que uno va para una empresa, otro para la otra, otro para la siguiente. Entonces, claro, yo creo que la administración también en determinados casos está o puede llegar a estar induciendo a que se produzcan estas prácticas, porque mucha casualidad es que resulta que se presenten todo y resulta que unas determinadas ofertas son mejores, curiosamente, en un lote, otras o en un lote o en un contrato, etcétera. Entonces, yo creo que también tiene que la administración velar por estas circunstancias y en ese sentido, lo que comenta Álvaro también es importante, la planificación. Planificar y ver bien, no sacar todos los contratos al mismo tiempo, ver un poco cómo los puedes distribuir temporalmente. De esa manera, también la administración puede contribuir a una mayor competencia cuando pueda hacerlo. Venga, no sé, Manuel o Charo, por acabar una ronda, quieren intervenir Darío Canter, la vamos a esperar a que acabe Manuel y eso, y luego si eso que quería decir algo más, Darío. Hombre, hay una cuestión. Yo creo que la ley recoge la posibilidad de desarrollo reglamentario para las prácticas colusorias, pero aquí estamos esperando cualquier desarrollo de esta ley que no hace más que cambiar y cambiar, pero no se desarrolla. Y luego, respecto a la utilización de medios electrónicos, hay que tener en cuenta que lo que se ha hecho es pasar la ley, o sea, los documentos, la tramitación en papel a la tramitación en ordenador, pero no se hace una verdadera tramitación electrónica, con lo cual, aparte de ser más difícil de gestionar el expediente, es que yo nunca he entendido que en un expediente electrónico tengas que crear una resolución motivada
para que el órgano de contratación te apruebe ese expediente, pero si el expediente le tiene, que lo apruebe o que no lo apruebe, pero que no hay necesidad de hacer un documento y añadirlo. Cuando entendamos quizás que es mejor que aprueben hechos y no documentos, o sea, que apruebe el expediente, no el documento en que tú le puedes contar tu vida y te lo firmas, sino el hecho en sí, eso agilizará muchísimo la tramitación y será más real electrónica, porque ahora mismo en muchos casos es una tramitación en papel, pero que se ha hecho en ordenador. Una tramitación, no sé cómo llamarla. Electrónica muchas veces no es. Y luego también está el tema para las prácticas... Eléctrica, Charo, en algún sitio eléctrica, se puede ser dice que no es eléctrica, electrónica, es eléctrica. Es eléctrica. Y luego también está el tema de las prácticas colusorias en los mercados que podríamos llamar estrechos, porque pequeños no son. Mercados muy limitados, donde las empresas que hay son pocas y son todas muy amigas, además. Entonces, ahí es que simplemente no lo puedes detectar. Es imposible, eso tiene que ser a otro nivel. Antes pasaba mucho en la contratación de energía eléctrica, de suministro, ahora el mercado se ha abierto y ya en principio no pasa tanto, que te encontrabas con que se te presentaban 4 empresas, las 4 grandes, una se te iba del presupuesto máximo sospechosamente en 1 kilovatio en no sé dónde, otra se equivocaba en no sé qué y entre las dos, pues un año que cada vez que visitabas salía un año una y un año la otra. Es que es muy difícil para la gestión diaria detectarlo. Pero bueno, que eso, el propio mercado lo ha corregido, vamos, en cuanto se ha abierto, creo que este tema ha mejorado mucho. Manuel. Sí, bueno, como voy el último, pues ahora es que te la razón a todos. Vale. No, sí, no, me parece interesante las cosas que habéis apuntado. Hombre, yo lo de las prácticas anticompetitivas es una cosa que a mí me preocupa, vamos, y bueno, pues en ocasiones sí que tiene sospechas, ¿no? Charo ha comentado esos casos peculiares, ¿no? Que te presentan una oferta irregular, casualmente, a lo mejor solo quedan 2 empresas y una te presenta irregular o por encima del presupuesto base de licitación. Bueno, yo he llegado a ver negociados con publicidad restringidos en los que se seleccionaba a determinadas empresas y empresas seleccionadas luego no presentan la oferta. Joder, entonces, ¿para qué te presentas ¿Qué es? ¿Para ver cómo va la película? Y no sé. Entonces, pero bueno, es decir, siguiendo con eso, yo creo que los órganos de contratación lo que tienen es que estar sobre todo pendientes de posibles indicios. Entonces, si ves ese tipo de cosas, ahí es cuando tienes la posibilidad de denunciarlo a gente que cuenta con más recursos para investigarlo y con capacidades, ¿no? Porque a veces no es tan sencillo incluso asegurarse de si hay una práctica anticompetitiva o no por detrás, pues, sobre todo cuando no es colusión, sino conductas agresivas, ¿no? Restrictivas de la competencia, de quien está en una posición de dominio, pues los precios predatorios, ¿no? Que eso hay una polémica, se pueden ofrecer 0 euros y tal, que es un tema bastante complicado jurídicamente. Pero bueno, eso es lo que podemos hacer. Yo el problema que le veo es, no sé si lo ha comentado, creo que Diego, ¿no? O Álvaro, no estoy seguro, que parece que tienes que estar bastante seguro de los indicios y que luego es un problema que te suspenda el expediente. Hombre. Claro, ahí hay que ver, pues también tendríamos que tener más tiempo libre. Vamos, quiero decir, más anticipación. Porque muchas veces vamos pillados, ¿no? Que se me acaba el contrato, me veo aquí que hay algo raro. Joder, ¿pero qué hago? Ahora lo denuncio, me suspende el expediente, no llego, tengo que hacer un menor puente para cubrir este servicio. Entonces yo creo que ahí pues tiene que haber, como comentáis también vosotros, más planificación. Y es que además cuando uno va con prisas comete errores también para todo, no solo para detectar colusión y demás, sino para hacer las cosas mejor, para poder plantearse introducir cláusulas estratégicas que supone darle a la cabeza, tal vez pelearse con el letrado, ¿no? que no nos deja porque considera que no está relacionadas con el objeto del contrato o con el interventor que no lo ve claro. Incluso solo eso, idearlo, el conocer el mercado también, pues necesitaríamos más recursos, más formación para estar un poco en la misma línea, porque, o sea, ya solo internamente, en mi experiencia, el hecho de que los distintos departamentos que participan en una licitación tengan entendimientos diferentes de la normativa, o de qué se puede hacer o de qué no, incluso conocer la terminología, esto es un negocio bastante complejo, pues todo eso son trabas importantes para que salgan las cosas y para poder ir mejorando. Luego, de todos modos, siendo interesante toda la colusión, también diré que bueno, a mí me gustaría tener, a veces, pues ver expedientes donde se presentan muchas empresas y que parezca que haya colusión, porque muchas veces el problema es que no se presentan casi empresas y parece que tenemos que andar detrás de ellas, sobre todo en determinados
servicios, ¿no? o suministros. Y eso, vamos, eso tal vez sería otro tema que es el acceso de las pymes, ¿no? Cómo facilitar, cómo simplificar la normativa, los pliegos que sean más sencillos y que las empresas le pierdan el miedo a la contratación pública. Y bueno, también quería comentar lo de la planificación que tiene, como todo en contratación pública, yo creo que todo tiene su A y su en B, ¿no? Todo tiene dos caras, porque si planificamos muy bien, podemos, en efecto, tratar de evitar problemas de colusión, pero claro, teóricamente el plan de contratación hay que publicarlo. Y eso facilita también la posibilidad de que se pongan de acuerdo las empresas a la hora de repartirse los contratos. Entonces, igual que la competencia, ¿no? que insistía mucho Darío en ella al principio y bueno, el propio Darío, pues supongo que estará de acuerdo que a veces la competencia no basta, ¿no? Hay que ser inteligente a la hora de diseñar los pliegos y hay otros principios que pueden pugnar a veces, ¿no? Tanto en concreto con la transparencia, ¿no? Que a veces la transparencia no es buena en exceso, tal vez, ¿no? O que tenemos que tener cuidado con lo que publicamos. Y bueno, no sé, ya me he extendido mucho, tal medio por las ramas. Una cuestioncilla. Es que yo creo que es verdad que todo nuestro trabajo va como en dos direcciones. Parece que una parte choca con la otra y que lo que ha dicho Manuel es absolutamente cierto. O sea, es que además la ley hay veces que parece que se contradice a sí misma. ¿Esto qué es? Entonces, eso... todo lo que he dicho es absolutamente cierto. A ver, como si no publicas tu plan de contratación, estás infringiendo una obligación que te manda la ley. Pero si lo publicas, estás favoreciendo a quien quiera realizar una práctica colusiva. Pero tienes que hacerlo. Entonces yo creo que igual es mejor que también, igual que hay que tener una cierta confianza en los que gestionan la contratación, salvo que se pruebe lo contrario, y en los jurídicos y en los interventores, hay que tener una confianza en que no todas las empresas van a intentar una práctica colusoria en nuestros contratos. La norma general será que cada cual mire por sus intereses y posiblemente haya algún caso, pero yo no creo que sea una constante que haya prácticas colusorias en los contratos de forma normal. No. Hombre, yo no publicaría tal vez en el plan ciertos contratos que se prestan a la colusión especialmente, ¿no? Pues los de grandes contratos de consultoría informática que hemos visto, por cierto, al hilo de lo que se comentaba antes de si tenemos o no tenemos experiencia con los contratos en los que ha habido colusión. Es que la CNMC hincó expediente a un montón de empresas con las que estoy seguro que todos hemos contratado, a Atos, a Informática al Corte Inglés. No sé en qué ha quedado, por cierto. La noticia es de hace unos años. No sé si se resolvió al final y se puso multa, pero que ese tipo de contratos que yo creo que contratamos todas las administraciones y seguramente nos la han dado con queso, ¿no? Porque... Venga, vamos a ver qué nos cuenta Darío, que está esperando, ha levantado la mano y se va a cansar ahí de Darío. Conéctate el audio. Hola, ¿sí? ¿Se me oye? Sí, señor. Hola. Bueno, en primer lugar, darte las gracias, Guillermo, porque la otra vez, como estábamos grabando entre nosotros, pues no te di las gracias por la oportunidad de participar y estar aquí con todos los compañeros. Y bueno, quería intervenir sobre todo porque he visto algunas preguntas y me ha parecido que había dejado una sensación de preocupación en los órganos de contratación, como que tenían que ser poco más o menos que inspectores de competencia, lo cual es un trabajo bastante dificultoso, como ellos mismos ponen de manifiesto, ¿no? Y esta idea de que, hombre, vamos a estar nosotros desconfiando. Yo no me meto en el tema de la confianza o la desconfianza, sino simplemente actuar conforme a lo que se nos pone por delante, siendo consciente de una limitación muy relevante, y es que nosotros no vamos a investigar el asunto. Es decir, nosotros podemos operar sobre lo que se nos pone por delante, pero no vamos a investigar correos ni cosas de esas. De hecho, lo que se ha puesto de manifiesto en la práctica es que este tipo de colusiones se aprecian como consecuencia de que se van repitiendo en los años. Es decir, la mesa de contratación le pasa un año y no se da cuenta, y le pasa 2 y no se da cuenta. Pero al final va hilando y dice, hombre, pero es que me estoy dando cuenta que llevo 4 o 5 años licitando esto, se me presentan los mismos, uno se me cae un año, otro se me cae otro, y al final se están repartiendo. Quiere decir que
que un poco de tranquilidad en el sentido de que hacemos desde el punto de vista de la mesa de contratación lo que podemos y cuando estemos delante de una sospecha pues lo comunicaremos y si se tiene que suspender pues se suspende. Yo he estado en mesa y he tenido que mandar en algunas ocasiones y no ha pasado nada. Eso es la ley y es lo que hay que hacer. Y por otro lado, una cosa que ha dicho Álvaro me parece, bueno, no sé, si no ha sido Álvaro, disculpadme, sobre que no todo es competencia, estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Ya lo dice Baño León que la competencia no es ni una disciplina superior ni una disciplina que lo englobe todo, pero sí que yo hablo del derecho a la competencia como un mecanismo a través del cual se consiguen objetivos. Y el objetivo no es solamente que objetivos de tipo liberal económico, que las empresas compitan, no, sino también que consigamos esos aspectos estratégicos. Es decir, las empresas deben competir en precio y en el cumplimiento de los objetivos. Si no, el mecanismo este de vigilar que compitan de acuerdo a las normas nos va a permitir conseguir ambas cosas. En fin, que no quiero yo asumir más protagonismo que no me corresponde en la mesa, que está todo saliendo magnífico y que felicitaciones a la gente que está en la mesa, a ti y a todo el Congreso. Y os dejo, frikis de la contratación, nos seguimos viendo. Bueno, gracias, Darío. A ver, para el resto de la gente tenemos por aquí más preguntas, de Necane, teníamos preguntas anteriores. Si queréis, una pregunta que estaba antes era el tema de los umbrales de saciedad. Los umbrales, pues bueno, esperemos que no esté en la sala José Manuel Martínez, porque si no, José Manuel Martínez va a levantar la mano porque los umbrales le gusta mucho. Álvaro, ¿qué hacéis con esos umbrales? ¿Se ponen en donde tú estás umbrales? ¿Los admitís como interventor? Pues la verdad es que en las mesas a las que asistimos o los pliegos de expediente de contratación que fiscalizamos, no he tenido la experiencia de encontrarme con ellos. También un poco por el miedo, por la incertidumbre, ¿no? de los órganos gestores del establecimiento de estos ante una doctrina que venía más o menos siendo consolidada de ser contraria al establecimiento de estos umbrales, aunque bueno, ya empezamos a ver que empieza a haber ciertos matices a esto. Pero bueno, en ese sentido sí que hemos intentado hacer un poco como órganos fiscalizadores del gasto, siguiendo un poco la doctrina de los órganos el Tribunal de Cuentas, ¿no? Los ICES y un poco la Cámara de Cuentas de Madrid, también un poco el ámbito en el que nos movemos los interventores, ¿no? Entonces, sí que, a pesar de que pueda haber ciertas dudas, yo sí que he intentado un poco pues que no meternos, de que la gestión no se meta en este terreno un poquito más, más complicado de establecer estos umbrales, a vista de que ya también la propia ley establece sus propios mecanismos para detectar pues estas bajas a lo mejor que puedan establecerse en las ofertas, ¿no? Entonces, bueno, la ley ya prevé este mecanismo y a partir de ahí pues hay que dejar operar un poco a los agentes que intervienen en los procedimientos de contratación. Hay que ser vigilantes, eso sí, cuando se establecen estas bajas anormales, etcétera, pues ser extremadamente cuidadosos en la justificación, ¿vale? De los costes y, en definitiva, de la oferta. Porque muchas veces sí que veo eso, sí que mi experiencia es que cualquier justificación, por escueta que sea, pues tiene que estar en la dirección de que al final el expediente continúe, cuando no tiene que ser así, porque al final lo que se está poniendo en peligro aquí es la correcta ejecución de los contratos. Entonces, bueno, este establecimiento de umbrales, yo así tampoco es que sea un experto y haya estudiado en profundidad esta materia, pero bueno, sí que al final la mejor relación calidad-precio, ¿no? Ahora que se busca con la ley siempre la adjudicación en base a varios criterios de adjudicación y no, salvo, bueno, de circunstancias excepcionales, que únicamente sea el criterio económico, pues bueno, que al final hay que tener en cuenta esto, la pluralidad de criterios a la hora, en su caso, de que se pudieran establecer estos umbrales de saciedad, no solo el criterio de precio. Pero bueno, yo sí que soy de la corriente de que estos umbrales pues no deberían ser objeto de configuración en los pliegos, pero ojo, con el estricto cumplimiento del procedimiento que prevé la ley para detectar la correcta justificación de estas bajas anormales, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi criterio. No sé cómo lo veis. Oye, os voy poniendo más temas. Aquí es que, pues eso. A mí, Guillermo, de esto de los umbrales, fíjate, yo tampoco soy partidario. A mí no me gusta mucho porque me parece que realmente
estás limitando realmente la posibilidad de que una empresa haga una oferta a la baja. Yo lo viví en el 2015 en el Ministerio de Fomento, que precisamente fue una de las primeras resoluciones del Tribunal de Recursos Contractuales, que precisamente se cargó una serie de umbrales en la Dirección General de Carreteras. Y yo la verdad es que no lo entendía, pero me lo explicaron una vez para un contrato muy concreto, que es el de la prestación de servicios regulares de autobuses, donde siempre se había establecido y por lo que sea nadie lo había impugnado. De hecho, antes no había Tribunal de Recursos Contractuales y las empresas pues admitían ese umbral por debajo del cual tu oferta, en este caso era económica, más barata, pues no se valoraba. Y pregunté, pero vamos a ver, ¿y esto por qué se pone así? O sea, digo, ¿cuál es el sentido? Entonces, claro, la justificación que te da el gestor muchas veces es una justificación también lógica, porque me decían, los de la Dirección General de Transporte Terrestre me decían, Diego, vamos a ver, si tú les permites a las empresas que hagan toda la baja que ellos quieran, por mucho que luego que sí que te lo justifiquen y lo que demás, ¿aquí en qué va a redundar? Va a redundar en perjuicio del servicio y resulta que los autobuses, porque aquí estamos hablando de redundar en perjuicio de la seguridad de los viajeros. O sea, porque es que los autobuses, si tiran el precio del billete, lo que va al final, no nos engañemos, ¿en qué va a redundar esto? Pues en que van a tener peores medidas de seguridad los autobuses, que por mucho que sean estándar y lo que sea, pues tirarán a las antigüedades, mayores antigüedades en los vehículos, medidas de seguridad que vale que pueden ser las estándar, pero siempre tirarán, pues eso, a jugar un poquito como tienen necesariamente que hacer frente a esa bajada tan grande que han hecho y demás, pues de ahí venía un poquito el sentido de los umbrales. Y es verdad, claro, que hay contratos donde te da un poco de miedo, que sí que luego la ley te dice que se justifica y ahora la ley dice que cuando hay una oferta temeraria mes a mes o con el plazo que tú pongas en el pliego hay que ir justificando que se cumple, lo que tú quieras. Pero el día que haya un accidente, nadie va a pensar que si el umbral y la competencia y no sé qué. Entonces, de ahí viene yo creo el sentido algunas veces y no tanto en determinados contratos que pueden ser pues especialmente sensibles. También es verdad que no ayuda mucho la doctrina de los tribunales. El Tribunal del País Vasco dice que no se admiten, tenía por aquí la Comunidad de Madrid tampoco en el 19, sin embargo el Tribunal de Recursos Contractuales del Estado dice que sí que se admiten siempre que haya otros criterios. En fin, a mí, desde luego, como Álvaro, yo no me da mucha seguridad jurídica ponerlos y por otra parte no me encantan. Pero entiendo que en algunos contratos, entiendo que algún gestor pueda decir, oiga, pues en mis contratos creo que merece la pena ponerlos y como todo, ¿son legales o no? Pues en principio si no te los impugnan y tal y como está la doctrina de los tribunales de recursos contractuales, pues no se sabe. Como es muy casuística además, yo creo que da margen para que uno los ponga o no, los configure más o menos teniendo en cuenta los criterios fijados por el Tribunal de Recursos del Central, al menos, que sí que los ha admitido con algunos matices en determinados contratos. Hombre, a ver, yo creo que nos estamos centrando quizás en los umbrales de saciedad económicos, es decir, en un umbral de saciedad en la oferta económica. Ahí es muy difícil ponerlo, pero también es muy difícil no ponerlos en los criterios técnicos. Vamos a poner un contrato en que se estén colocando luces, luminarias, por ejemplo, y el criterio sea añadir unas cuantas luminarias adicionales que pueden venir bien o de repuesto para mantener en stock. Hay infinidad de variedades. Si un licitador, y a mí me ha pasado, te ofrece 300 y los demás 10 y otro 15, ese hombre se ha cagado el criterio. Y es muy posible además que no entren desproporcionada. Entonces, algunos criterios técnicos sin umbral de saciedad asumen un riesgo bastante apañadito de que luego no sea cumplible, pero y además se cagan el criterio. Yo creo que hay que ver criterio a criterio. Yo económicos no admitiría ninguno. Económicos ninguno, porque además yo creo que las empresas suelen ser responsables y además más o menos no se tiran a la piscina, salvo algún caso. Yo he hecho subastas electrónicas y salvo una empresa, nadie se me ha tirado a lo loco a la piscina, todos han cumplido. Entonces, hay que dejar un margen en la económica, pero los criterios técnicos, muchos sin umbral de saciedad, te pueden dar un problema. Yo es que creo que, perdón, no solo te pueden dar problemas, sino que por ejemplo, el ejemplo que has dado tú de las luminarias, a lo mejor no te valen de nada. A partir de las 30 luminarias que necesitas, claro, ¿para qué quieres esas 220? Claro. Es que no redunda en beneficio de la administración, ¿no? Lo que pasa es que el precio es diferente porque cuanto menos precio sí que es mejor, sí. ¿no? Porque te puedes gastar en otras cosas, es fungible. Pero yo coincido que no me gustan los umbrales y también por otro, o sea, no solo porque
por varios motivos. O sea, no solo porque no puede topar, ¿no?, evidentemente el precio y no deja que entre el libre juego de la competencia y que no se obtenga ese beneficio para la administración, sino porque te puede llevar también a la igualación de las ofertas, porque le estás mandando la señal de que les vas a dar, si la oferta económica vale 40, que si ofertas 100, te vas a llevar los 40 puntos. Entonces todo el mundo va a ir a la oferta económica, a ese nivel, ¿no?, que has señalado. Y al final lo determinante va a ser los criterios técnicos, la mayoría de los cuales suelen ser subjetivos, con lo que hay otra derivada ahí. Y luego, por otra parte, también, bueno, esto tampoco me estoy inventando nada, ¿no? Son los motivos por los que los tribunales de cuentas en general no les gusta este tipo de los umbrales, pero que también es poco transparente desde el punto de vista de por lo menos para el licitador que no sea avezado, ¿no?, en esto de los umbrales, pues no tiene muy claro si ofertando menos va a obtener más puntos. Y bueno, yo curiosamente sí os comentaré que paré un expediente con un umbral. Lo que pasa es que era un umbral solo para parte de la oferta económica. O sea, venía a ser había una fórmula sin tope que valía un 20 o un 30%, y otra ya topada que valía 15, para valorar lo mismo, ¿no? Con lo cual la idea era que desanimase a partir de determinado punto de ofertar mucho menos. Siempre ibas a tener algo de puntuación, pero no estaba, en el total no estaba topado, digamos. Pero bueno, en esa época todavía no había salido la resolución del Tribunal Central y lo estuvimos reflexionando y tal, y además estuvimos viendo cómo podría funcionar en la práctica, y justamente por esto que os comento de la señal, ¿no?, que se iba a mandar la señal de que interesaba fijarse en el tope. Por mucho que hubiese otra parte que no estaba topada, interesaba mucho pararse en el tope, y entonces iba a facilitar que no bajasen las ofertas, no iba a ser proporcional. Entonces la quitamos. Luego salió la resolución del Tribunal de Recursos Contractuales y después de la discusión y tal, las peleas que tuvimos, pues creo que afortunadamente mis compañeros de gestores técnicos no se enteraron de esa resolución, porque se podían haber quejado, ¿no? Pero sí no gusta. Yo creo que aunque se entienden estos miedos que siempre tienen los gestores técnicos, ¿no?, y siempre te dicen, es que pues la calefacción, a ver si explota, si no cogemos un umbral, ¿no?, porque el mantenimiento lo damos muy barato, lo que comentaba antes el compañero de los autobuses, pero creo que el medio principal debe ser controlar el cumplimiento de los contratos. Y si luego la empresa no cumple, prohibición de contratar y estar encima de ella y echar a los piratas de este negocio al final, ¿no?, que es un poco lo que la gente juegue limpiamente. Lo que pasa es que un expediente para incluir una empresa en prohibición de contratar es un trabajo al que muchas veces los servicios de contratación no llegan, literalmente no llegamos, o sea, deberíamos hacerlo, y muchas veces se resuelve por mutuo acuerdo, vete que voy a licitar, vete de aquí, que voy a licitar con otro, ya está, déjame en paz, vete, no quiero ni verte, pero no se inicia la resolución ni se llega al final porque es que te dejan sin contrato 2 años, y es que hay veces que no se puede. Entonces, y meter en prohibiciones, ¿cuántos de nosotros hemos metido en prohibiciones de contratar? Y yo llevo 30 años, a un licitador por incumplir un contrato, porque es que mientras le resuelves, le das audiencia a él, al avalista, luego vas a no sé qué, te formula una oposición, vas al Consejo Consultivo, luego vuelve. Es que es tan farragoso el procedimiento que dices, mira, no, y tan garantista también. Dice, mira, no lo voy a hacer, resolvemos como sea, no le quiero volver a ver y en la siguiente a ver si tengo más suerte. Eso es un arma de doble filo, todos lo sabemos, pero es que muchas veces no se llega a poder hacer ese trámite como Dios manda. Yo no creo que sea tan farragoso, ¿eh? Un expediente de responsabilidad patrimonial tiene más o menos los mismos trámites y la administración los tramita. Otra cosa es que no contemos con recursos o no haya tradición de hacerlo, porque siempre se quiere, en fin, se quieren resolver las cosas, como tú dices, más amigablemente. Pero sí, en efecto, yo no he visto ninguna prohibición de contratar. Hombre, ninguna. De amigablemente no, o sea, estás que le sacarías los ojos, pero a ver qué vas a hacer. O sea, llega un momento en que dices, ¿qué voy a hacer? Si me formula una oposición, me deja colgado el contrato entre que dictamina el Consejo Consultivo y demás, o la Comisión Jurídica Asesora, en el caso de la Comunidad de Madrid, me deja colgado el contrato de 10 meses. ¿Qué le explico al resto de la gente con el contrato colgado 10 meses? Porque a mí se me ha ocurrido resolverlo. O sea, es que nosotros, al fin de cuentas, buscamos el mismo objetivo que el resto que nuestros compañeros en la parte técnica. Queremos que el contrato llegue a ejecutarse,
llegue a adjudicarse y se ejecute bien. Y cuando tienes que resolver y montar este lío, muchas veces tampoco te entienden muy bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y cómo lo hago? Y lo hacían mal, pero lo hacían, nada más dejado sin mantenimiento. O sea, es que no te creas tú que la cosa tiene muchos matices. Al hilo de lo que comenta Charo, es que además estamos hablando de dos cosas. Primero, lo que dice Charo, primero resuelve el contrato, que ya es un proceso complejo, pero yo los he yo aquí donde estoy no, pero yo los he resuelto, ¿vale? Es un rollo, luego el plazo de los 3 meses, que si te caduca, no te caduca, ahora ya el Supremo dice que no es un plazo de caducidad, pero bueno, es verdad. Pero es que si quieres imponer la prohibición de contratar por resolución culpable del contratista, es que te toca otro procedimiento, que es el de las prohibiciones, que normalmente pues depende de dónde, de a qué administración pertenezca, pues es la junta consultiva, lo que sea. O sea, todo ese lío, además de resolver el contrato, hay otras causas de prohibición de contratar por la que se puede iniciar. Pero en el caso de resolución, de prohibición de contratar por resolución culpable del contratista, te obliga primero tú a resolver, que sea firme tu resolución, porque te la va a impugnar o en reposición o al contencioso administrativo. A continuación, inicia el procedimiento para la prohibición de contratar, que tiene que tramitar la Junta, etcétera. Yo también estoy de acuerdo con que es ya solamente la lectura de los artículos, cuáles son el 49, el 50, no, el 60, ahora son 60 y algo, ya es complicadísimo. Y luego ya lo que es la tramitación, yo sinceramente nunca he tramitado por incumplimientos, por resoluciones firmes de contratos, yo nunca he tramitado ninguna y he visto resoluciones de contratos, pero jamás he visto que a continuación se inicia el procedimiento para la imposición de la penalidad. Es que se te quitan las ganas, porque justamente tienes que iniciar un contrato nuevo para cubrir el que te ha dejado vacío, el que se acaba de ir, y no suele haber espacio ni tiempo para iniciar el otro procedimiento. Os voy a comentar un poco lo que están diciendo en el chat, ¿vale? Para que, pues oye, para dar un poco también a la gente que está ahí. Dice Gador Espinosa que eso, que si hubiera un nuevo estado de alarma, ¿qué pensáis? ¿Que se puedan volver a suspender las licitaciones? Por otro lado, se está hablando de la contratación pública para dinamizar la economía, patatín y patatán. Entonces, yo creo que no será muy... Vamos. Sería incongruente del todo. Pensemos en la llegada de los fondos comunitarios. Eso es, ahora. Claro. Es otra derivada y que no está la situación económica como para mucha cosa, ¿no? Yo, además, Guillermo, al hilo de la ponencia que has puesto, estaba muy bien pensado, pero es que realmente no es contratación pública post-COVID, es contratación pública durante COVID. O sea, porque, y la que te rondaré, Morena, porque lo del Blade Runner que tienes tú organizado es que realmente esta primera ponencia no es el pasado, es el presente y el presente continuo, como dirían los... Y yo también creo, vamos, yo creo que si paran los procedimientos ahora, por lo menos los de contratación, yo creo que es una auténtica barbaridad cuando ya está todo el mundo, o la mayor parte de la gente, incluso en la administración, todos los que pueden están teletrabajando y con la contratación electrónica. Para mí, vamos, sería una barbaridad. Sería una barbaridad. Nerea López Uribarri, que antes de Charo decías que no sabías electrónica, te decía yo eléctrica, dice que es la híbrida. En papel y eso. Gador dice, creo, Charo, que se refiere a que siguen tramitando documentos y no datos o variables de los documentos o los expedientes de licitaciones. Gador va a intervenir también mañana. Bueno, yo creo que habla mucho de esos datos que se necesitan para que la inteligencia artificial no puede con los PDFs. No. Necesita la gasolina de la inteligencia artificial son los datos. De esto pues hablará Sergio Jiménez. Nerea, un poco de transparencia. ¿Se saben si se pagan las multas de la CNMC? Siempre se ha oído que no se llegaban a pagar. Pues no sé si sabéis algo. Si tuviéramos aquí a Carlos Balmisa de la CNMC, seguro que no. Supongo que él no dejará que dejen de cobrarse, supongo, Carlos, ¿no? Carlos Balmisa. No, supongo que sí se cobrarán, no veo por qué no. Sí. Que se recurren hasta la última instancia, eso seguro, pero vamos, ya de ahí a que no se cobren ya sería demasiado, ¿no? Sí. Y muchas de ellas se rebajan también. Me temo que muchas de ellas, se negociarán. Por mi experiencia... Se negocian. En lo contencioso, dices, o... Claro, sí. Sí, ha habido mucha polémica, ¿no? Con los criterios de graduación y tal, sí. Y Chaso creo que viene de Vizcaya o de la Diputación o por ahí, ¿no? Que el otro día me mandó un correo. Dice, de otros medios para evitar que se tiren los precios y que ello redunde en una merma de calidad sin necesidad de fijar umbrales de saciedad. Por ejemplo, puntuar menos la oferta económica. Se entiende a darle mucho peso. Es algo que no ha cambiado a pesar
del paso de los años y de los cambios. Algo que os planteo yo, ¿cómo se pondera un criterio de adjudicación? Cuando viene el técnico dice el precio, claro, para evitar el comité de expertos tenemos ahí ya un límite, ¿no? Y dice un 40, o le dices tú, o un 20, ¿no? ¿Por qué el 40? ¿Por qué al plazo se le da un 10 o no un 15? Hay que motivar, ¿no, Álvaro, todas las decisiones en un expediente? Sí. ¿Cuál es la motivación de una ponderación? Porque yo, vamos, eso ha sido la lotería de... Bueno, efectivamente es que hay que, o sea, los técnicos tienen que motivar, o sea, los expedientes de contratación tienen que estar bien motivados, ampliamente motivados y más en este tema, ¿no? El criterio de Comisión Especial de Ejecución, criterios de adjudicación, porque en definitiva son los que van a resolver la contratación en favor de una empresa u otra, ¿no? Entonces, bueno, sí que, claro, meterse ya en criterios técnicos a qué adolece, ya tenemos que entrar ya en temas de satisfacción de la necesidad pública, cuál es el objeto, si está bien determinado, cuáles son los criterios determinantes para que esa necesidad pública que tenemos se satisfaga de una manera, de la mejor manera posible. Y todo eso, pues es que hay que motivarlo, no hacer un pliego, elaborar un pliego, pasar por el servicio jurídico y ser informado. Yo creo que hay que ser más, hay que tratar de convencer a todos los agentes, ¿no? En todos los sentidos, no solo al órgano de control. A todos. Al final, establecer un criterio tiene que estar basado en un estudio previo, ¿no? Y al final, pues como digo, ¿no? Insisto, que es que hay que satisfacer una necesidad pública y hay que buscar la fórmula que permita hacerla de la mejor manera. Y esto, pues bueno, ¿cómo se determina? Pues es que es difícil saber. Muchas veces pues no será lo más acertado o alguna vez sí. Pues establecer un plazo de ejecución más corto porque se quiera, yo qué sé, porque imaginemos que estamos en un cierre de ejercicio, al final necesitamos la ejecución de los trabajos de una manera rápida para poder hacer la recepción antes de fin de año, porque si no pierdo los créditos, pues eso, al final se establece un criterio donde se da una preponderancia a lo mejor exorbitada a los plazos de entrega o los plazos de ejecución del contrato. Claro, eso al final es una merma en la correcta ejecución de los contratos, ¿no? Pero bueno, sí que hay que buscar, ahora hay que ver qué tipo de contrato estamos hablando, ¿no? De ver cuál es un criterio que debe predominar sobre otro, pero sí que estoy de acuerdo en eso, pero con un matiz. Al final sí que es verdad que el legislador busca una mejor calidad-precio y estoy totalmente de acuerdo con eso, pero no nos olvidemos que los recursos son limitados. Los recursos presupuestarios están ahí, son cada vez más limitados, cada vez más exigentes, el gasto público aumenta y los ingresos escasean más, ¿no? Entonces, al final el criterio-precio, queramos o no, siempre va a ser determinante porque vamos a tener que tener una cobertura presupuestaria detrás de ese expediente, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay que buscar una mayor calidad y luego eso, lo que sí que hay que buscar que los criterios subjetivos, eso sí que limitarlos en la medida de lo posible a lo máximo, ¿vale? O si son criterios subjetivos, pues bueno, buscar tratar de valorarlos mediante fórmulas, que al final todo se puede valorar de una forma u otra, ¿no? Entonces, pues sí que creo que hay que ponerlo todo en un contexto de, ver expediente por expediente, ¿no? Que eso sí que hay que analizarlo bien. Vale, oye, tenemos también abajo, no sé si lo veis, tenéis ahí preguntas, ahí hay pues preguntas que si alguno quiere se le pueden dar, se le puede dar alguna contestación. Luego a la gente del público ya sabéis que el que quiera puede participar como panelista. Si alguien quiere participar, pues bueno, lo que queremos aquí, además de tener a Charo, tener a Manuel, tener a Diego y tener a Álvaro, pues bueno, si alguien quiere participar, que levante la mano, no participar solo para preguntar. Queremos también que os sentáis partícipes del evento, no solo preguntando. Entonces, que levante la mano y durante un tiempo, eso sí, un tiempo limitado, pues bueno, pues para no copar y para repartir los tiempos, ¿vale? Pero que en eso estáis invitados todos a participar en el debate, porque todos tenéis cosas que decir y todos tenemos que aprender, ¿eh? Dice aquí Yolanda, totalmente de acuerdo con Charo, si son admisibles y convenientes los umbrales de saciedad en criterios técnicos. Ejemplo, contratación de tratamiento de residuos. Ya os digo que menos mal que no está por aquí José Manuel Martínez, porque si no nos vamos. Está en contra, José Manuel, de los umbrales de saciedad. Nerea López dice, el proceso de la ley de prohibición de contratar es un sudoku. Has hecho algo, ¿no?
Diego ha comentado que ha hecho alguno. Yo hice uno. No, resolución de contrato. No, la segunda parte, me he quedado en la primera parte y ya tiene... No, lo de la prohibición ya digo yo que... Yo prohibición tampoco, parece... yo resolución 1. Yo resoluciones unas cuantas. Prohibiciones estamos intentando una, a ver si lo conseguimos. Ánimo. A ver, ha levantado la mano Marta Alba. Marta. Marta Alba. Ahora creo, ¿no? Sí, señora. Sí. ¿Qué tal? Yo he hecho una, bueno, la hice hace ya bastante tiempo y la verdad es que, bueno, la previsión de contratar, el procedimiento fue bastante bien, contamos con los técnicos que evaluaron muy bien cuál era la duración y el alcance de la misma, pero desgraciadamente y tristemente, a pesar de que le dimos traslado al registro de licitadores de la Junta de Andalucía, nunca se inscribió. Entonces, ahí parada. Por lo que digo tristemente, porque tenía un trabajo detrás bastante arduo y se quedó ahí. O sea que fue una pena, pero el procedimiento se hizo y la verdad es que es verdad que contamos con el trabajo de la parte técnica, que fue lo que pudo valorar el alcance y la duración, y de esa forma se pudo realizar. Y luego, si vosotros veis las prohibiciones que dice la ley, una de las prohibiciones de contratar es incurrir en falsedad cuando nos presentan las declaraciones. Si yo metiera en prohibiciones o intentásemos a todos los que nos mienten cuando declaran, no quedaba empresa casi que pudiera contratar con la administración. Porque como norma general, yo creo que rellenan las declaraciones al tuntún, porque otra explicación no se me ocurre. Entonces, las prohibiciones de la ley son estupendas y maravillosas, pero muy poquito prácticas, porque incluso si ahora ha salido la famosa resolución del Supremo de lo que pasa cuando deben Hacienda, o sea, no pueden deber cuando presentan, no pueden deber cuando adjudican, pero en el medio pueden hacer lo que les dé la gana. Si tú estás vinculada con la plataforma de intermediación para comprobar la deuda, resulta que la deuda te la da en el plazo en que tú la pides, pero no sabes qué pasaba en el procedimiento de adjudicación, en el momento de presentación de ofertas. Sabes cuándo adjudicas. Entonces, las prohibiciones igual se quiso exagerar mucho para asegurar mucho que contratasen con la administración buenas empresas, pero hay algunas prohibiciones que dicen haber incurrido en falsedad, haber impedido que se formalice un contrato por causa imputable al contratista, que solamente suele ser porque te ha mentido antes y te ha dicho que tenía la solvencia y luego no ha sido posible. Todas esas cosas no las vemos, ni se nos pasa por la imaginación y meter en prohibiciones a alguien que te mienta. Que si no se nos pasa por la imaginación, ni intentarlo. Solamente es cuando ya te han obligado a resolver un contrato y además se han portado verdaderamente mal con la administración cuando dices es que no hay más remedio, que te tienen que obligar. Y aún así el procedimiento se las trae. Claro, pero entonces, Charo, los empresarios que nos están escuchando y nos están viendo, ellos, claro, se están percatando de decir, bueno, yo le puedo engañar, puedo mentir, porque luego... Bueno, no porque no le pagarás el contrato y le incautarás la garantía y resolverás el contrato también, tal vez. Claro. O sea, que no son prohibiciones. La capacidad, me refiero, que la capacidad que tiene un órgano de contratación de reacción es... No digo que nula, pero es muy lenta y remota, porque desde luego no vamos a dejar de tramitar los expedientes de contratación para ponernos a tramitar expedientes de resolución, claro. Que eso sí que es artesanía, porque ahí, Charo, ahí no hay tramitación electrónica de un procedimiento de resolución ni de prohibición para contratar. Eso es artesanía, y la artesanía a lo que nos lleva es eso. Entonces, pues... ha solicitado por aquí, lo que pasa es que no sé, una persona para hablar, pero no sé. José Manuel te está escuchando y dice que no se suben los comentarios que pone en YouTube. Se lo está poniendo verdes a todos los umbrales de saciedad. Ya lo decimos que ya lo damos por que no lo puede subir o algo así. José Manuel, no sé si andará por aquí, ¿no? Sí, lo está escribiendo en el chat. Sí que estoy por aquí, Guillermo. Pero estaba en YouTube y veo que no se suben mis comentarios. Lo que pasa es que no sé si dar paso a José Manuel. No lo tengo. Vamos a buscar a José Manuel. José Manuel, espera. No, a José Manuel no lo veo yo aquí en el... Acaba de escribir en el chat ahora mismo. José Manuel.
José En el Manuel. chat de Zoom, no en los comentarios de YouTube, ¿no? Sí, pero No, bueno. aquí abajo en el chat de Zoom es donde estaba él. Bueno, vamos a ver si José Manuel entra o no entra. Dicen por aquí, la gestión de prohibición es tan compleja y extensa en el tiempo que desincentiva su inicio a cualquier gestor. Eso es lo que nos decía BR, igual quería decir eso. E implica una victoria pírrica para la administración impulsora de la prohibición. Yo creo que también... No sé si me estáis oyendo, Guillermo. Sí, Sí, José ahí está Manuel. José Manuel. Hola, ¿qué tal, Charo? Hola a todos. Hola. No Hola. os estoy poniendo a escurrir, ni mucho menos, Dios me libre. Estaba intentando poner mi opinión particular sobre los umbrales, tanto de saciedad como el umbral mínimo de puntuación. Y para ello yo creo que se está haciendo, especialmente por el Tribunal de Recursos del País Vasco, una lectura un poco sesgada de lo que yo al menos entiendo la doctrina del Tribunal de Luxemburgo en la sentencia instada por el propio Tribunal Vasco, órgano vasco, que es la sentencia 2018 sobre el umbral mínimo de puntuación. Lo que dice el Tribunal de Luxemburgo, o lo que yo creo entender, lo que dice es que si se utilizan estos umbrales, que se pueden considerar que la apertura del sobre A de evaluación no matemática y el sobre B de evaluación matemática pueden considerarse fases a efectos de procedimiento abierto, que el Tribunal en gallego había dicho, andaluz, había dicho inicialmente que no, y ahora en una resolución de hace muy pocos días ha admitido que, bueno, que se pueden admitir los umbrales. Lo que pasa es que lo que dice el Tribunal de Luxemburgo es que si lo que no se pueden es saltarse los principios de la contratación pública, de transparencia y de igualdad de trato. Por lo tanto, si yo voy a establecer un umbral mínimo sobre criterios no matemáticos, esa valoración no la puede hacer un solo técnico, sino que la tiene que hacer un comité de expertos, porque es un criterio no matemático que va a ser determinante por cuánto va a excluir a las empresas. De todas formas, el propio umbral mínimo tiene un problema, y es que está denotando que yo no confío en los propios pliegos técnicos porque considero que hay que decir algo más de lo que dicen los pliegos técnicos. Y la propia ley de contratos me dice que no puedo declarar desierto un contrato si alguien cumple los pliegos técnicos. Si alguien cumple los pliegos. Entonces, si no puedo declarar desierto, en cambio puedo excluir. O sea, me parece que sigue siendo peculiar. Y es una forma de utilizar una valoración no matemática para excluir a aquellas empresas por una forma un poco subjetiva. Y hay que tener que haber un comité de expertos. Eso lo dice claramente el Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal de Cuentas. Y luego, en cuanto al umbral mínimo de puntuación para cada criterio, es decir, el umbral de saciedad, y también el Tribunal Central dice el mismo argumento, es decir, admitimos los umbrales de saciedad, pero siempre que el juego de los umbrales de saciedad vaya a determinar que en la práctica que el peso de los criterios no matemáticos pasa a ser determinante, porque he limitado las ofertas en las matemáticas y por lo tanto he equilibrado las ofertas matemáticas y el peso determinante, aunque los pliegos pusiera que eran 30 puntos, va a ser el de los no matemáticos, tendría que haber tenido un comité de expertos y como no lo he tenido, se anula el procedimiento. Hay una resolución ya del Tribunal Central de 2016 y por lo menos otras 2 o 3 posteriores. Es decir, que los umbrales pueden acabar anulando un contrato y permiten siempre un margen a la subjetividad, sobre todo el umbral mínimo. Por eso hay que utilizarlos con mucha cautela. Complicados, ¿no? Lo del tema de los umbrales. Igual es lo que dice Diego, ¿no? Que dependiendo en qué contrato, y bueno, lo que decía un poco Manuel también, ¿no? O Álvaro, que hay que conocer muy bien el mercado al que nos dirigimos. Y bueno, conocer muy bien, ¿no? Conocer ese mercado, la necesidad y prepararlo correctamente. Y quizá haya casos en donde sí que sea lo lógico y sensato, y quizá haya casos en donde no lo sea. Oye, hay algo que la gente que quiere que habléis de ello. Es el tema de la contratación pública express de los fondos europeos. Hace poco salió una noticia. La noticia es que Moncloa había encargado a 5 bufetes de abogados un poco el estudio de cómo simplificar lo que dice nuestra ley para agilizar la gestión de los fondos de la Unión Europea que van a llegar por la crisis de la pandemia. ¿Qué noticias tenéis de ello, Diego, Álvaro, Manuel, Charo? ¿Qué habéis visto por la red o conocéis por ahí? Lo primero, quiero decir una cosa, que a mí que se contraten 5 bufetes de abogados privados para reformar una ley tan importante como es la ley de contratos me parece una absoluta vergüenza. ¿No hay juristas en la administración pública capaces de hacerlo? O sea, es que claro, no lo puedo entender. Sí, lo está poniendo José Manuel. Lo que yo tengo entendido
en el caso de la Administración General del Estado, perdonad pero creo que la Abogacía del Estado está más que capacitada para hacer eso, vamos, y más. yo creo. Pero es verdad, pero como suele ocurrir en prensa, que no es la primera ni la última vez, creo que ha sido la COE la que lo ha encargado, no el gobierno. Y luego posiblemente la COE luego se lo haga llegar al gobierno. Entonces, ya, pero no es igual, obviamente no es lo mismo. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor o no vende tan bien o como nos enteramos de lo que queremos enterarnos y luego publicamos lo que queremos publicar, pero creo que va más en esa línea. Yo también lo que había oído es lo que acaba de poner José Manuel en el chat. O sea, la que hace que haga lo que quiera, claro. Correcto. O sea, a mí, pero yo entiendo que lo público debe hacerse desde lo público. Correcto. Que se esté atento a lo que pase a lo que pase en el mercado, bien. Pero lo público debe hacerse desde lo público. Bueno, a mí no me parece mal que se pida asesoramiento externo. Otra cosa es que hay que contar, por supuesto, con los que estamos dentro y con los que nos dedicamos a esto. Que a mí la impresión que me da al principio, que parecía que nos dejaban al margen al personal que trabajamos en ello, que creo que efectivamente deberíamos ser los primeros. Y la Abogacía del Estado, la IGAE. Pero que se pida asesoramiento externo a mí no me parece mal, porque también aquí hay una parte que es la de los empresarios que también tendrán a lo mejor su punto de vista. Por supuesto, hombre, pero yo entiendo que si tienes una junta consultiva y la de contratación del Estado, N juntas consultivas de las comunidades autónomas que se dedican a este negocio, tienes a su vez otros 17 tribunales de recursos, ya son menos, pero bueno, 10 tribunales de recursos contractuales, hombre, yo creo que sí, y oír a todas las partes es fenomenal. Pero, y digo, ¿crees? Pero ahí yo lo siento, pero voy a meter una puntilla. Diego, ¿tú crees que tenemos un montón de arquitectura de gobernanza y de asesoramiento de la contratación pública que te cagas? Tú lo has dicho, no sé cuántas juntas consultivas, la UIRESCON, la Abogacía del Estado también hace sus informes y luego muchos se han publicado sobre contratación pública. ¿Funciona de verdad bien? Porque por ejemplo, tenemos el sainete de los contratos menores, por ejemplo, que es un caso muy, muy sangrante, ¿no? Las diferentes interpretaciones que ha habido, por lo general, todas orientadas a desactivar lo que yo creo que era el sentido evidente de la norma, pero bueno, eso sería un follón ya entrar en el fondo de las interpretaciones, pero en todo caso hay una serie de discrepancias y de inseguridades que nos ha vuelto a todo el mundo loco, ¿no? Y sí. Yo creo que tenemos que hacer cierta autocrítica a los funcionarios de la administración. Por supuesto, pero a mí, Manuel, y me parece que en esto en concreto a lo mejor no podemos dar un gran ejemplo. Completamente de acuerdo, pero mi sensación, pero no lo sé, es que cuando hay, como servidor público en mi caso, es que cuando nosotros redactamos las cosas intentamos, y por supuesto ni somos los más listos, ni mucho menos, pero creo que nuestra visión es la de defender el interés general. Cuando a mí me está asesorando un bufete de abogados con una constructora, con una consultora, con no sé qué, pues hombre, tiendo a pensar que si, como cada abogado se debe a su cliente, tiendo a pensar que las propuestas que me van a hacer, pues evidentemente van a ir de la mano de lo que interesan a sus respectivos clientes. Entonces, eso es el único, y es mi experiencia profesional cuando me he reunido con gente para hacer propuestas, y que me encanta escuchar todas las propuestas, pero para determinadas cosas y cuando hay mucho dinero por medio, está muy bien oír, pero no dejar el timón en manos de quien al final tiene interés, porque luego hablamos mucho de los conflictos de intereses, pero qué mejor conflicto o qué mayor conflicto que diseñar todo el sistema cuando tú vas a ser uno de los beneficiarios de las... No, a mí eso me habría parecido muy mal, que solo los bufetes participasen en esto y tal, me habría parecido muy mal. Pero vamos, que creo que está bien escuchar a otras personas, también a la universidad, por ejemplo, que ha sido muy crítica con la ley de contratos, ¿no? Y con toda una serie de... Voy a intervenir porque yo respondí... No, es que a eso yo publiqué un post en el blog de Pili. Y, enhorabuena, me gustó mucho. Te he citado en un artículo que he hecho yo sobre eso. Enhorabuena, me gustó. Sobre la intervención de la universidad. La universidad tuvo posibilidades, la parte docente de la universidad tuvo posibilidad de actuar en todo el procedimiento de elaboración de la ley. De hecho, muchos de los expertos eran profesores universitarios. Lo que pasa es que ellos son teóricos y funcionaron como teóricos, y no está mal, paso están. La gestión de la universidad no intervino y luego protestamos cuando la gestión nos afectó. Hombre, a lo mejor había que haber intervenido antes, había que haber intentado algo antes y no después. Y eso vale para muchos sectores, ¿eh? La administración local intervino poco y luego ha protestado mucho. Entonces también vale para mucho. Hay que ser quizás algo más proactivos, aunque no os hagan ni caso, por lo menos tienes el derecho al pataleo después.
Y estoy viendo que Guillermo ha puesto una foto de un WhatsApp que les mandé hace poco al grupo de los frikis que tenemos nosotros, y que es justo de lo que dice la ley de presupuestos, la modificación de los umbrales de los procedimientos. Habla mucho de los encargos a medios propios y luego nos lleva el procedimiento abierto simplificado al umbral AGE para SARA, o sea, al umbral para SARA, la Administración General del Estado. Entonces, los que no somos AGE nos encontramos con esto. Simplificados abreviados hasta 59.000 y pico. Luego, simplificados no sujetos a recursos de 60 a 100. Sujetos a recursos de 100 a 138 a 999. Abiertos normales, siempre sujetos a recursos, desde los 139 hasta el umbral SARA y luego los demás. Pues al final nos confundiremos, porque esto es una locura. O sea, eso no es simplificarla ni hacer más fácil el que gestionemos fondos que vengan desde la Unión Europea y que tengan que gestionarse de forma rápida. Y además, no sé si bajar las barreras jurídicas es verdaderamente, es decir, con lo que ha pasado con los contratos de emergencia, que yo además entiendo que no se han hecho especialmente mal, pero que se ha criticado que no se publicaran, y yo tengo que confesar que jamás había publicado un contrato cuando había tenido que usar emergencia en place. O sea, había publicado como mucho la formalización, nunca había hecho nada más. Y los nombres de las empresas, pero si es una urgencia es porque lo es. Si vas a toda velocidad no tienes tiempo de buscar la dirección de la empresa cuando publicas. O sea, con lo que ha pasado, lo último que debemos esperar es que se bajen las barreras jurídicas. Hay que analizar procedimientos y agilizar procedimientos. No bajar instrumentos de control. Eso requiere un trabajo muy serio de los que sois interventores y jurídicos, igual para trabajar más rápido, porque cada vez que agilizan la ley, la agilizan pegándole empujones a alguien, o a la mesa de contratación, pero no sé, yo creo que el problema es que no se agiliza no se estudia el procedimiento en sí, para ver qué es lo que sobra del procedimiento en sí. De verdad es necesaria. Es un ejemplo, una resolución motivada del órgano de contratación por la que se inicie el procedimiento y se autorice. Es necesaria otra resolución, otro paso más, y ahora la contratación autorice la apertura del procedimiento de licitación. Hombre, con que le informes una vez, digo yo. Por ejemplo, es un ejemplo. Hay otros puntos otros puntos del procedimiento que quizás sea más fácil agilizarlo, pero no quitando barreras de control, sino quizás viendo la manera en que funcione más rápido. Esa por lo menos es mi opinión. Claro, sí, bueno, perdonad mi momento. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora parece que estamos preocupados en cómo hay que agilizar o flexibilizar los mecanismos para llevar a cabo la contratación, ¿no? Para la utilización de estos fondos de una manera rápida, pero es que no es solo esto, es que estamos analizando realmente de dónde venimos. O sea, ¿cómo estamos llevando a cabo la contratación? Si es que no hay que ir ahora a una situación compleja ahora de que hay que gastar unos fondos porque Europa te los da y luego nos los va a exigir. Ojo, que eso es otra. Europa no nos va a dar los fondos de una manera gratuita, nos va a exigir cumplimientos. Pero es que yo creo que los órganos de control, los órganos de gestión, es que tenemos que analizar nuestros procedimientos de contratación. O sea, pero no porque estemos en esta situación de buscar flexibilizar. La ley es la que es caótica, es compleja, pero es la que es. Entonces, lo que tenemos que ver es que estamos fallando, los órganos de gestión, todos, ¿no? Al final tenemos que vernos como todos, buscar un fin común. Es qué están fallando en los procedimientos, o sea, por qué utilizamos un tipo de procedimiento o por qué no. ¿Quiénes elaboran los pliegos? La falta de recursos humanos que existen en, por ejemplo, los ayuntamientos o en no ayuntamientos. Pero todos estos medios es que es o sea, ya no hay que fijarse solo en la ley, es que tenemos que mirar hacia nosotros. O sea, tenemos que ver en qué estamos fallando, qué cosas podemos mejorar, los procesos internos de control del propio gestor, de los propios interventores, de los asesores jurídicos. O sea, todos tenemos que ver realmente cómo podemos agilizar, o sea, cómo tenemos que hacer que esta contratación, que tenemos los medios para que sea ágil, pues llevarla a término con ciertas garantías, ¿no? Bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Soy yo? No he sido yo, ¿no? Ya no he sido, creo. Entonces, bueno, yo creo que en este sentido se puede agilizar mucho. Yo creo que con este cambio legislativo, bueno, pues es otro parchecito que se está poniendo ahí en la ley, pero que al final a mí cuando ahora el legislador o a través de la ley del proyecto de ley de presupuestos se habla de flexibilizar y tal, a mí como órgano de control me da miedo,
porque parece que a lo que se va a atender es a realizar un gasto rápido y poco estudiado de los procedimientos de contratación. Entonces, claro, eso va en perjuicio Comentaba, no sé si lo viste, Juan Carlos Melián el otro día por Twitter, comentaba que en Italia se ha acordado pues hasta los 150.000 euros la adjudicación directa. Sí. Prácticamente eso sería el contrato menor hasta 150.000 euros, con lo cual yo creo que ya podríamos cerrar el Congreso, porque si ya se va a poder hacer todo por adjudicación directa hasta 150.000 euros, no hay licitaciones, no hay... ¿Os imagináis ese escenario que pudiera pasar aquí en España? Yo aspiro, sueño con tener un régimen que sea mucho más flexible que el que tenemos ahora mismo y que no lleve a adjudicaciones directas inmotivadas, ni corrupción, pero que creo que el problema de la corrupción, bueno, lo explico en el capitulillo este que he puesto a disposición de los asistentes al Congreso, que te cito ahí, Charo, tu post en el blog, que me gustó mucho, metiéndote con la gestión universitaria, porque es verdad que es mucho morro haber reclamado concurrencia, transparencia y demás, y luego inventarse su propio procedimiento, y que pedían al principio incluso que fuese negociado y subir el umbral de los menores. Pero quiero decir que en otros países, si miramos a nuestro alrededor, parece que España fuese un cachondeo, pero el cachondeo no es regulatorio. O sea, el cachondeo será de que hay más corrupción. También hay más percepción de la corrupción de la que realmente hay, porque otros países de nuestro entorno tienen las encuestas, aparecen mucho mejor y no me creo yo que tenga menos corrupción Grecia o Bulgaria, por poner un ejemplo, o incluso Italia. Y está demostrado que las leyes no eliminan la corrupción. No por hacer una ley más compleja o con más trabas, más requisitos, hay que fomentar la ética, hay que fomentar la formación y a lo mejor, yendo a una solución radical, pues eliminar a los políticos de la gestión contractual. Yo no sé por qué un concejal o un ministro tiene por qué decidir que el contrato se adjudica a este o al otro. Si es una decisión técnica, debería ser todo técnico, ¿no? Al estilo de las juntas de contratación que tenéis en los ministerios, que haya personal técnico que se dedique a ello. Y entonces espero que a lo mejor esto sea una ocasión para ir flexibilizando la normativa, que para todos al final vamos, yo que vengo de ese área del derecho, que me parece fundamental, pero hay que ser consciente de que el derecho no es un fin en sí mismo, que aquí lo que estamos es para gestionar bien, rápido, y de la manera mejor posible, para gastar el menor dinero posible. Y algo nos falla ahí y la normativa muchas veces funciona como un obstáculo. Hay que cambiar un poco de cultura organizativa y confiar más en los gestores, tal vez. Hombre, no sé. quizás yo creo que por lo menos es la sensación que a mí me hacen llegar la gente que trabaja en la parte de las unidades proponentes. Ellos hacen un pliego para conseguir cualquier cosa y llega a nosotros y entonces tienen la sensación de que entra en un templo, ¿no? Somos como unos sacerdotes, sacerdotisas de una especie de ritual extrañísimo que no entienden ni comprenden, que les decimos que no a todo lo que quieren, que les decimos que no a todo lo que pretenden, que les modificamos todo lo que quieren y que parece que fuera el fin, no fuera conseguir el servicio, sino la contratación. O sea, parece que la contratación se volvió un fin en sí misma. Y la contratación es un instrumento, no es otra cosa. Por preciosismo, como lo oí yo una vez a un director general. Dice, es que parece que contratáis por preciosismo, hacer un expediente perfecto y no sé qué. Dices que queremos este servicio, ¿no? Sí, entonces, que dice, perdona, Charo, dice Necane, dice, la ley del 65 tenía 125 artículos. La de 1965. Dice la actual 347. Y súmale las disposiciones adicionales, se ponen 400, vamos, sin despeinarte lo más mínimo. Lo que pasa, a ver, y también yo creo que también podemos mandar a los legisladores a una escuela de escritura. Si habéis leído la ley de Bravo Murillo, que no fue ley, no llegó a ser ley, está escrita con suma claridad, con claridad meridiana, bien redactada, concreta, no dejaba lugar a dudas. Ahora, quizás, debieran aprender un poquito a escribir, o es que intentan amalgamar tantas cosas. También esta ley nuestra sabéis que salió como resultado de un consenso extrañísimo entre todos los grupos políticos. Entonces, claro, se contradice a sí misma porque es muy difícil que el PP y Podemos estén completamente de acuerdo al aprobar una ley y aquello parecía, le faltaba el cumbayá. Entonces, la ley en sí es complicada, pero los procedimientos no tienen por qué serlos.
igual con un poquito de... Bueno, es que tampoco tenemos si la OIRESCON funcionase quizás con un poco más de agilidad y pudiera dar unas normas previas sobre cómo hay que aplicar la ley para estos... No hace falta modificar la ley. Si la OIRESCON pudiera dar... es vinculante para todo el Estado, teóricamente, para todos. Si pudiera dar unas directrices previas, pues quizás facilitara mucho y no hiciera falta modificar la ley. Diego, ¿qué piensas tú que podría traer esa reforma de la ley? Pues la verdad es que no ha llegado a mis manos el texto, no lo tengo. Pero bueno, ya que estamos cerca de Navidad, ¿tú qué le dirías? No ha llegado a mis manos, no, pero un poco en la línea de lo que comentaba Álvaro, yo creo, o sea, aquí o tenemos una base jurídica para saltarnos de alguna manera algún trámite o agilizar, o como decía Charo, yo creo que al final, aquí hay dos cosas. Yo creo que efectivamente aquí hay demasiados trámites, estoy de acuerdo con Charo. En mi caso, como yo tengo una administración muy pequeña, lo hacemos todo y lo hacemos muy rápido. Pero aquí hay dos cosas. Primero, que hay muchos trámites y estoy de acuerdo que muchas veces sobran algunos trámites que creo que se podrían abreviar. Por ejemplo, la cuarta mesa, una vez que ya te han presentado la documentación, hace poco un informe de la Abogacía General del Estado, una vez que ya el que va a ser adjudicatario ya ha presentado la documentación y entonces antes de formalizar ya hay que hacer otra mesa para ver si los documentos, oiga, mire, que la unidad que propone puede perfectamente valorarlo, pero sí, efectivamente, le estaríamos hurtando a la mesa de contratación la posibilidad de valorar los documentos para saber si es adjudicatario o no. Bueno, pues yo creo que esa mesa, sinceramente, para mí debería sobrar. Es cierto que te estás cargando una de las funciones de la mesa de contratación, pero bueno. Y luego otra cosa también que desgraciadamente nos pasa, y eso lo ves, pues que el expediente está encima de la mesa de los servicios jurídicos, de la abogacía, el pliego está 15 días o 20 cuando podía estar 4. Tampoco se puede pedir peras al olmo, que el expediente está pendiente de fiscalización y no sé qué. Entonces, claro, entre que hay muchos trámites y muchas veces, y las administraciones todo el mundo quiere tener, no, la firma del jefe de área que propone al jefe de servicio, que a su vez propone al subdirector, que a su vez propone, nadie tiene la alergia a la firma que se produce en la administración, todo el mundo, no, pero es que esto, la intervención no lo ve si no tiene informe de la abogacía, el subdirector no lo firma si no tiene, y al final, claro, y eso también deriva, y es comprensible, porque ha habido una época, ha habido un momento de corrupción y también ha habido un momento de cacería en ámbitos de procedimientos penales contra funcionarios. Entonces, claro, la gente no dice yo por el manual, que se tarda más, no es un problema mío. Entonces, es un poco todo. O sea, yo creo que sobran trámites desde mi punto de vista, sobran trámites y luego falta un poco de estímulo en la administración y también la gente llegamos a lo que llegamos, porque los funcionarios somos los que somos y aquí las plantillas no crecen. Entonces, es un poco de todo. Un poco de todo. Eso mirando a la administración. Luego hay muchas más otras cosas que la administración podría hacer mejor. Hacer criterios de adjudicación mucho más sencillos, no exigir criterios de solvencia muchas veces más bien desproporcionados, etcétera. Pero yo creo que es eso. Hay que actuar con menos trámites, pero para eso necesariamente tiene que haber una modificación legislativa, porque si no, ningún funcionario se va a atrever a saltarse un trámite, como decía Charo, aunque sean absurdos, pero nadie se los va a saltar. Y luego también tenemos que hacer todos y arrimar el hombro e intentar agilizar la tramitación, porque si el plazo máximo para formalizar es de 15 días, pues hazlo en 6 o en 5, cuando a veces están las cosas claras, pero tampoco se le puede pedir peras al olmo en muchas administraciones. Veremos por dónde van los tiros del futuro decreto ley y veremos un poco si realmente contribuye o no a agilizar la tramitación para estos procedimientos y sería deseable que se fuera también con carácter general. ¿Y no os parece que cada vez que sale una ley, aunque no sea la nuestra, la que sea, nos impone un trámite más o una vuelta de tuerca a la contratación? Porque sale la ley de protección de datos. Por lo menos nosotros hemos tenido un problemón, o es muy escrupuloso nuestra parte, un problemón. Sale la ley de protección del menor, otro trámite, tienen que justificarte. O sea, casi cada cosa que sale en el BOE nos afecta, o porque lo modifican con una disposición adicional, o porque de alguna manera nos repercute. Y claro, eso es muy difícil hacerlo entender a quien no lo está viviendo día a día. Por ejemplo, nosotros tenemos muy poquitos, pero la gente que contrata cosas que requieren mucho trato con menores es que tiene que hacer un trámite añadido para que le certifique el adjudicatario que todo su personal está registrado en el registro de... Entonces, eso que al fin y al cabo es un trámite más que además tienes que hacer.
la protección de datos, la transparencia, es que luego te pasas el tiempo reconstruyendo los datos de una manera para la Cámara, de otra manera para el portal de transparencia, de otra manera porque me lo pide mi propia auditoría, de otra forma porque es que se quiere publicar. Y si no tienes los datos muy claros, es muy difícil hacer eso y se pierde mucho tiempo. Y claro, no trabajamos con datos, trabajamos con documentos, como ha dicho Guillermo. Y se nos pide mucha minería de datos que no tenemos. No, perdonad que sea pesimista, pero para mí, garantías, un procedimiento con garantías, agilidad, rapidez, garantías y poco personal es una ecuación que vale. Es imposible. O sea, garantías, son los más garantistas, cumplir con la normativa en materia social, medioambiental, de protección de datos. Toda la normativa la cumplimos, efectivamente. Queremos dar un plus. Queremos exigir condiciones especiales de ejecución específicas, no las generales, porque claro, para exigirle a una empresa que cumpla la normativa que tiene que cumplir no tiene ningún sentido. Pero hay que meterle otra vuelta de tuerca, una condición especial de ejecución adicional, a ver si el contratista pues, facilita la conciliación de sus trabajadores, etcétera. A eso le sumas y hay que controlar todo ese cumplimiento. Hay un responsable del contrato que tiene que velar por todo eso, porque cuando tienes la visita del Tribunal de Cuentas o del órgano de control externo, te mira todas esas cosas. A continuación, dices garantías y controles. Hay que controlar todo eso. Al mismo tiempo, agilidad. ¿Cómo se hace eso rápido? Yo veo complicado con poca gente. Creo que es muy difícil. Es una cuadratura del círculo que es muy complicado. Y como el tema de que haya más personal no lo veo muy sencillo, tampoco lo de externalizar, ya hemos visto recientemente con la sentencia, con alguna que otra sentencia, que cuando nos pasamos en la administración de externalizar los procedimientos y los expedientes, ese era un caso singular, un procedimiento sancionador, pero que no se puede externalizar demasiado, pues todo ese es muy difícil encontrar esa cuadratura del círculo desde mi punto de vista. No es una visión pesimista, yo creo que es realista. Entonces, si hay una norma por lo menos que simplifica trámites, pero de verdad, como decía Charo, quitar algunos trámites que son absurdos, pues yo creo que puede ayudar algo. Pero pretender la cuadratura del círculo de la noche a la mañana porque en Europa nos vayan a dar 140.000 millones de euros, yo permitidme que sea ya, tengo cierta edad y ya me parece un poco complicado. Oye, no, tienes toda la razón, pero yo creo que hay que caminar hacia una cosa más sustancial, ¿no? Las cosas que está comentando Charo son todo informes, justificaciones de cosas, papeles, que tú puedes cumplir la normativa de menores o la empresa a la que contratas sin necesidad de que hagas un modelo de declaración responsable. Tal vez el control interno no tendría por qué ser previo a lo mejor en determinados casos y podría ser posterior. Cosas que hacemos que yo creo que hay que caminar más hacia lo sustancial, hacia cumplir la norma de verdad, pero no necesariamente aportar el papelito, que es la cultura que tenemos un poco la administración española y más gestión, yo creo. Pero no basta con cambiar una ley. No, estoy de acuerdo contigo, vamos. Muy complicado, hay mucha tradición y muchas inercias. Tenemos por aquí, a ver, nos quedan más o menos 15 minutos. Antes de seguir, pues bueno, deciros que esta tarde teníamos aquí una cosa que quería haber hablado yo un poco de ella, pero bueno, esta tarde algo que vamos a trabajar en el taller es identificar acciones concretas para facilitar la contratación pública con los autónomos, las micropymes, las entidades de la economía social, lo que dice el artículo 1.3, lo que nos han enseñado José Manuel Martínez, que ahora va a entrar, que quería también decir algo, y todo esto, ¿no? Vamos a trabajar esta tarde. Tenemos ya 7 personas. Necesitamos también alguna persona más. Yo creo que hasta 15 vamos a trabajar un link coffee, que más o menos es como esto que estaba haciendo yo para intentar organizar la información y que no se desperdicie todos los comentarios, que luego estos lo pasaremos, pero de una forma más operativa. Esto será esta tarde. Entonces, el que quiera participar, pues que nos envíe un correo y que diga, oye, Guillermo, que yo esta tarde, pues yo trabajo en una empresa, yo soy un autónomo, yo soy interventor, lo que eso y tal. Y entrarán unas 15 personas, ¿vale? Eso... Entonces ahora pasa José Manuel y luego si queréis, pues cada uno de los que estáis aquí en la mesa, pues bueno, dais un poco vuestra impresión o vuestras conclusiones, ¿vale? De todo esto, pues para ir concluyendo. José Manuel. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí. Alto y claro. No sé si, cuando he hablado de los umbrales, no sé si he hablado para mí mismo, no sé si ha llegado algo o no ha llegado nada. Sí, se ha oído todo. Vale. Mira, con esto de los fondos, tenemos un problema enorme de gestión en España. Nos encontramos
aunque no es que vayamos a tener los 70.000 millones del fondo Next Generation, sino que tenemos 220.000 millones, porque a esto hay que sumar los 20.000 millones de remanente del marco financiero plurianual 2014-2020 y los que vienen del marco financiero 20-25. Entonces sí que tenemos un problema, pero nuestro problema para mí es más de gestión que de legislación. Sin perjuicio de que la ley es muy farragosa, muy complicada, estoy comentando aquí que la ley portuguesa, por ejemplo, es más larga que la española y además está montada sobre la anterior, dejando en vigor la anterior y mezclándola con la nueva, que a mí me resulta extremadamente complicada de entender. ¿Por qué ellos han conseguido gestionar más fondos que ningún otro país de Europa? Quizá la implantación masiva de la contratación electrónica y única desde 2008 puede haber ayudado a ello. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer, creo yo, para agilizar la gestión? Cumplir el 28.2. La del 28.2 nos obliga a agilizar trámite. Cuando si hay algún trámite del que podemos prescindir, creo que podemos prescindir de él motivándolo en la memoria justificativa del contrato. Tenemos que utilizar criterios matemáticos básicamente, pero donde invertimos más tiempo, al menos en mi experiencia, no es en el procedimiento de adjudicación, sino quizá en la evaluación de criterios matemáticos, pero sobre todo en el pliego técnico. ¿Quién nos hace los pliegos técnicos? ¿Tenemos pliegos administrativos tipo, por ejemplo? ¿Tenemos pliegos técnicos tipo? Es decir, tenemos nosotros que esforzarnos en agilizar. Y como decía Diego, el problema básico que tenemos es que vamos a tener el mismo personal para gestionar muchísimo más dinero y en mucho menos tiempo. En el 2023 tiene que estar adjudicado el 70% de Next Generation, de los 70.000 millones. Entonces, tenemos que plantearnos ya, yo esta mañana lo comentaba con mi concejal de personal, si va a ser necesario una creación de un equipo especial para gestionar estos fondos, como en su día se hizo en muchos sitios con el Plan E, por ejemplo, porque he visto varias propuestas, al menos 2 propuestas diferentes, planteando la creación de agencias especiales para gestionar esto. Crear una agencia también lleva un tiempo crear esa agencia y luego hay que dotarla de recursos humanos, porque al final el camino de las ideas a los hechos pasa por un expediente administrativo y ese lo tiene que cabalgar funcionarios. Entonces, yo no creo que cambiar la ley de contratos vaya a ser la panacea si vamos a tener que seguir trabajando con los mismos medios materiales, es decir, haciendo cada uno sus propios pliegos y con los mismos recursos humanos. Creo que necesitamos algo más. Y luego están los condicionantes externos. Por ejemplo, si tengo que hacer una concesión y la comisión y la Oficina de Concesiones tarda en hacerme el informe no sé cuántos meses o en hacer una revisión de precios, o si me interponen un recurso y me paraliza el expediente, por ejemplo, el Tribunal Central tiene ya una media de resolución de 57 días, ¿se van a aumentar recursos materiales y humanos ahí? Esta mañana comentaba también con la plataforma, ¿se van a aumentar medios materiales y humanos en la plataforma para poder atender? Es decir, es un problema básicamente de gestión que afecta no solo a cada uno de nosotros en la gestión interna de nuestros clientes, sino también a los condicionantes externos y entiendo que lo que se debería hacer es reforzar la capacidad de gestión y no tanto la reforma legislativa. En cuanto a la reforma legislativa, comentaba que lo que yo había entendido también es que el Estado había contratado a 5 bufetes, pero esta mañana me han aclarado que esa contratación de bufetes ha sido a través de la COE. Y claro, evidentemente, la COE mira para los intereses de los empresarios, no conoce los procedimientos administrativos. Es decir, un bufete de abogado, por bueno que sea, no ha gestionado un expediente desde el día que nace hasta el día que muere y no sabe dónde se le paraliza. Él ha intervenido en un momento puntual, en un pleito puntual. Entonces, es la propia administración la que tiene que ver cómo agilizar los procedimientos. Evidentemente, la ley ayuda a ella a cambio normativo, pero es más un cambio en la estructura de gestión del propio expediente. Y en cuanto a lo de la adjudicación directa en Italia, ya me extraña que haya una adjudicación directa en 50 euros cuando la única previsión de adjudicación directa a la normativa comunitaria es el reglamento de 2018 sobre normas financieras y ahí admite el procedimiento negociado a partir de 15.000 euros. Es decir, lo que permite la Unión Europea es la adjudicación directa de nuestra ley 65, que implica hacer pliegos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener pliegos para gestionar estos fondos. Bueno, pues venga, vamos a ir un poco concluyendo, porque son ya las 2 menos 10 y Álvaro tendrá que igual a ir a prepararle la comida a algún niño o Manuel a la... Tengo permiso. A la niña, no, hombre, pero que llevamos ya muchas horas de contratación y esto pues hay que cuidar la salud y no... Guillermo, permíteme que conteste a una pregunta que nos han hecho a través del chat, ¿no? De preguntas y respuestas. Sí, ahí podéis contestar. A ver,
Dime. Hablan de la sentencia del Tribunal Supremo de 1210-2020, que es la que hemos comentado antes de la tributaria y seguridad social, que es verdad que nos coloca en una tesitura de tener que pedir que nos adjunten un documento justificativo con la documentación y de comprobarlo a través de la plataforma de intermediación, quien tenga ese servicio al momento de la adjudicación. Es que no hay otra manera, para si hacemos caso a la sentencia, no hay otra forma. Y luego también comenta la misma persona el tema del ROLECE, de mejorar los datos necesarios para la inscripción. Yo creo que además de los datos necesarios para la inscripción, hace falta resolver de una vez el problema que tiene el ROLECE. Como ha dicho José Manuel, otorgándole medios, es que no tiene que haber otras, o sea, no es posible que el ROLECE siga arrastrando 8 meses de retraso en las inscripciones. Después de 2 años de entrada en vigor de la ley, 2 largos, 3. Claro, ¿no? es lamentable. Es tremendo. Y es porque no puede haber otra solución, es porque no tiene medios. Tendrían que dotarse de medios para que pudiera cumplir con un trabajo que para un abierto simplificado es fundamental, vamos, o sea, no se puede, eso es una cosa que no se puede seguir así. Yo entiendo que ya no tiene ninguna excusa que siga así. Bueno, Álvaro, venga, luego Diego, Manuel y cierras tú, Charo, un poco conclusiones que sacáis de todo esto, del rato que hemos estado aquí juntos, de cómo veis ahora la contratación pública al 3 de noviembre, con un estado de alarma, con un posible confinamiento, con los fondos europeos, ese entorno tan cambiante y tan incierto al que nos enfrentamos, ¿no? Álvaro. Bueno, efectivamente, Guillermo, como dices, pues estamos en una etapa de incertidumbre, una incertidumbre en la que vivimos ya desde que se aprobó la propia ley, ¿no? Ya pensemos en la opinión que tuvo el Consejo de Estado de esta ley y cómo se ha ido desarrollando. Pero bueno, yo creo que para afrontar la situación, obviamente, pues tenemos que velar siempre por, cada vez que hagamos un expediente de contratación, por el pleno respeto y cumplimiento de los principios que se recogen en el artículo primero, que a veces se lee, pero luego nos vamos siempre a los demás y no nos fijamos en el mismo. Y creo que, vamos, para los tiempos que corren, estoy muy de acuerdo en eso, en que por mucho cambio que haya en la ley, lo que se consigue es precisamente lo contrario que lo que se pretende. Entonces, ahí sí que es la propia administración la que tiene que buscar los mecanismos para tratar de agilizar, en la medida de lo posible, la gestión de los procesos de compra pública. ¿Cómo se hace eso? Pues con mucho conocimiento, como he dicho antes, tanto interno como externo, de la propia administración, de su funcionamiento, del mercado en el que opera y obviamente de buscar esa agilidad a través de la mejora de los procesos de gestión, ¿no? de gestión y de control interno de la propia gestión, pues tienen que buscar con ahínco, digamos, el ahorro, digamos, de exceso de burocracia y el fomento pues, de conocimiento, ¿no? Tú, Guillermo, como experto y como máximo interesado en temas de profesionalización, pues ahí estamos. Obviamente los recursos son limitados, presupuestarios y humanos. La situación no creo que cambie a corto y medio plazo, con lo cual hay que funcionar con lo que tenemos actualmente. Entonces, lo que tenemos que hacer es una revisión de feedback, ¿vale? De conocimiento, de evaluación interna de cómo venimos funcionando y de cómo tenemos que mejorar, porque es que es una exigencia. Estos fondos tienen unos plazos y tenemos que satisfacer muchas necesidades públicas que tenemos encima de la mesa y tenemos que hacerlo sin conculcar los principios del artículo primero y de la buena gestión tanto pública como gestión económica y financiera. Y para eso pues tenemos que poner todos de no seguir funcionando como departamentos estancos que muchas veces funcionamos en la administración, en el que cada uno hace su papel, sino buscar el bien común de todos, anticiparnos a posibles riesgos que pueden haber ahora en esta situación tan compleja derivada de la incertidumbre de esta enfermedad y tratar de anticiparnos y en su caso pues de proponer o tener ya de manera anticipada mecanismos que nos permitan afrontar estos retos, ¿no? Y posibles deficiencias que puedan surgir. Así que autocrítica y en resumen eso, buscar seguir funcionando con lo que tenemos de la mejor forma, que al final tenemos que rendir un servicio público a los ciudadanos y la contratación en este caso es la herramienta, el instrumento que vamos a utilizar. Así que nada, mucho ánimo a todos porque la situación no es fácil y cada vez más demandante, ¿no? Venga, Charo, tú que estás debajo de Álvaro. Pues la verdad,
es que, como casi siempre que hablamos muchos los que de contratación, cuando terminas, a pesar de haber puesto en común todo, y que sabemos estar de acuerdo, no nos llevamos la contraria, pero sacamos y podemos ofertar pocas respuestas concluyentes a quien nos ha oído. Como dice Álvaro, pues hay que aguantar lo que se nos viene encima de la mejor manera que podamos y ver por dónde. Yo tengo verdadera curiosidad por ver por dónde salen con la agilización de trámites, porque me espero ya casi cualquier cosa. Y a estas alturas, después de haber visto cómo ha ido evolucionando la ley, me espero de todo. Y quizás la idea fundamental es que la contratación sigue teniendo un potencial inmenso, enorme. Se puede hacer con ella casi cualquier cosa, y la idea es que intentemos orientarla a donde mejor convenga, porque desde luego es un instrumento enormemente potente que además es reversible. O sea, tú haces una cosa, sale mal, no prorrogas el contrato, al siguiente lo cambias el pliego y no te hace verdaderamente... puedes verdaderamente corregirlo casi sobre la marcha. Además, la contratación en ejecución está muy pegada a la realidad de lo que está pasando en cualquiera de nuestras administraciones, y yo creo que debemos intentar explotar ese potencial, porque además es muy gratificante. Vale, Charo. Venga, Diego. Bueno, disparo muy rápido. Yo creo que tenemos ahora mismo, hay dos situaciones. La primera ahora a cortísimo plazo y a medio plazo, que es la época del COVID, y luego una reflexión de cara a cuando tengamos tiempo de ponernos a pensar y a trabajar. Ahora mismo, para la época del COVID, que es durante COVID, yo creo que tenemos que seguir tramitando los procedimientos. Espero que el legislador no tenga la idea de llevar a cabo ninguna congelación, porque es lo peor que nos en este momento, tanto a las administraciones como a las empresas. Creo que tienen que seguir tramitando esos procedimientos. Creo que tenemos que ser imaginativos en algunos aspectos, en la medida en que un funcionario que por regla general no tiene mucha imaginación, pero creo que tenemos que ser imaginativos, y lo hemos demostrado con las mesas online, nos hemos reciclado, hemos cambiado cosas. Entonces, creo que tenemos que ser en algún punto imaginativos para conseguir una mayor flexibilidad y agilidad dentro siempre del respeto a la ley y a los principios, sobre todo. Y luego también tenemos que ser, yo creo, en algunos puntos valientes. ¿Por qué digo eso? Porque nos ha venido una avalancha, el propio decreto ley, el 8/2020, el 10/2020, relativos a contratación, nos ha introducido una cantidad de materias y hemos tenido que ir a ciegas, sin resoluciones de las juntas consultivas, de los tribunales de recursos, y hemos tenido que aplicarlas. Entonces, probablemente nos venga ahora una nueva norma, el decreto ley, y tampoco vamos a tener la plena seguridad, pero creo que hay que tirar para adelante, intentar hacer las cosas bien y ser valientes, y no retrasar procedimientos por no tener la absoluta seguridad jurídica de que mi interpretación es la mejor, y oye, correr el riesgo alguna vez de equivocarnos. Para eso están los tribunales y los órganos de fiscalización. Pero creo que tenemos que ser imaginativos y valientes. De cara al futuro, cuando ya la cosa se calme o cuando tengamos un momento de impasse, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Desde mi punto de vista, para mejorar, tenemos primero que planificar bien. Creo que eso ayuda mucho, ordena y ayuda. Yo creo que también tenemos que tratar nosotros mismos de agilizar nuestros propios procedimientos, como decía José Manuel, teniendo los pliegos tipos aprobados, agilizar los procedimientos. En vez de tener tu expediente encima de la mesa tantos días, no lo pienses tanto, sé un poco más valiente, lánzalo, porque más pronto que tarde el expediente hay que tramitarlo, y esa agilidad nuestra en la tramitación del expediente puede ayudar. Y luego una cosa muy importante que no hemos hablado mucho, pero que es, pensemos, y eso no se ha hecho en España, yo creo, si los contratos que estamos celebrando realmente son eficientes. Porque hablamos mucho de la relación calidad-precio, pero ¿cuándo se ha evaluado en España si la contratación es eficiente realmente? Hay muchos estudios jurídicos, etcétera, pero los contratos que hacemos son eficientes, es decir, consiguen los fines, los consiguen de la mejor manera posible, con la mejor relación, y eso es un poquito lo que quería, mis conclusiones, que desgraciadamente estoy con Charo, que muchas veces queremos dar y dar las soluciones mágicas, y desgraciadamente las soluciones mágicas muchas veces no existen, pero desde luego congresos como este yo creo que ayudan a pensar, a reflexionar, y a que si podemos poner cada uno nuestro granito de arena para que los expedientes se tramiten más rápido y ayudemos al final a nuestro país, yo creo que con eso, con que todo el mundo eche un poquito y tome conciencia y arrime un poquito el hombro, creo que ya sería un auténtico éxito del Congreso y en general de los que nos dedicamos a la contratación. Vamos, Manuel. Bueno, yo creo que lo ha resumido muy bien Diego. Vamos, yo creo que
sea, tal vez sea un sentir general. Y estoy de acuerdo que hay que trabajar con lo que tenemos y que se pueden mejorar muchas cosas sin cambiar la regulación, y tal vez tenemos que ser más valientes y más ágiles. Vamos, desde mi punto de vista, para mí lo más importante aquí es en este negocio, vaya, la contratación es más gestión y menos regulación. Y el ejemplo que se ha puesto antes de las inscripciones en el ROLECE pues lo demuestra, ¿no? ¿Para qué vamos a sacar un decreto ley si no destinan 5 o 10 funcionarios más al ROLECE, o lo intentan desatascar de la manera que sea con una aplicación, cuando llevar ahí ese gasto en personal son peanuts, ¿no? Es algo ínfimo para el ahorro que puede suponer para las empresas y la facilidad de tramitar los procedimientos. Y bueno, poco más. Yo creo que bueno, pues gracias a iniciativas como estas, pues poco a poco también nos iremos profesionalizando cada vez más, y espero que la cosa se simplifique y que vayamos mejorando. Bueno, pues comparto con Álvaro lo que dice, ajo y agua, pero porque estamos los que estamos y hay que tirar para el carro. Lo de Charo, lo de Diego, pues hay que ser valientes, hay que ser imaginativos. Yo creo que eso es importante, y lo que dice Manuel, Yo he sido funcionario, a lo mejor lo vuelvo a ser, a lo mejor no. Y hay mucha gente, pues eso, ¿no? Que un poco a la función pública también está un poco denostada, ¿no? Un poco, yo creo que yo he conocido y conozco, y aquí tenéis un ejemplo de 4 empleados públicos, pues bueno, que yo creo que son profesionales, pero no solo en su trabajo, sino fuera de su trabajo, compartiendo su conocimiento. Álvaro tiene un blog, ahí comparte sus reflexiones como un interventor. Diego está de community en la comunidad del INAP social, compartiendo unos conocimientos que son muy valiosos. Un abogado del Estado en su cabeza alberga conocimientos, bueno, pues por un tubo. Charo siempre se ha movido muy bien en redes sociales, siempre ha compartido y ha ayudado. Charo es de las pocas expertas que tenemos en España en materia de subastas electrónicas, ¿no? A ver cuándo llegamos a ese día en que llegamos a la plataforma y hacemos una búsqueda y encontramos un montón de subastas electrónicas o de sistemas dinámicos de adquisición. Manuel, pues tú has empezado a moverte un poco por las redes, por los foros, por ayudar, y bueno, yo creo que son buenas herramientas las redes para tirar de todo este carro. Aquí lo dejamos ahora, son las 2:03. Yo creo que llevamos ya 4 horas muy intensas de contratación pública. Os llegará, pues bueno, el resumen, este resumen. Esta tarde seguimos a las 5, ya vamos a ir a identificar acciones concretas con empresarios. Si sois empresarios, interventores, funcionarios, es lo que os digo, necesitamos puntos de vista diversos, no solo de funcionarios, también de empresarios o de entidades de economía social, de centros especiales de empleo, empresas de inserción, para averiguar e identificar qué acciones concretas habría que poner en marcha. Esto que hemos hecho aquí hoy de una forma, lo estaba haciendo yo, pues bueno, lo vamos a hacer de una forma colaborativa, trabajo colaborativo, que han hablado hoy también. A ver si colaborando más, pues trabajamos mejor, ¿no? Y rompemos esos silos que decía Diego, que decía Álvaro. Nada más, Diego, muchas gracias. Manuel, muchísimas gracias. Y Álvaro, muchas gracias, porque sin vosotros, y Charo, por supuesto, porque sin vosotros esto no habría sido posible, nada. Esto habría estado yo aquí solo contando películas. Así que, pues eso. Guillermo, si me perdonas un momentito, que es que escuché antes lo del tema de canal de denuncias y bueno, el tema porque vamos, planteaba si el AIGAI existía... Bueno, Infofraude, que yo me enteré porque lo comentó. Lo que pasa es que está exclusivamente centrado en, digamos, en hechos que pueden ser constitutivos de fraude o irregularidades en relación con proyectos o operaciones financiadas con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea. O sea, tiene un ámbito limitado a vamos, cuando están financiados o cofinanciados con fondos comunitarios. Si no, o sea, no es un canal de denuncias al uso como puede existir en una agencia antifraude o cosas de estas. Pero vamos, en principio su ámbito de actuación es y posiblemente se amplíe. Pero bueno, tiene que haber incidencia de repercusión de fondos presupuestarios, o sea, de fondos europeos. Bueno, en el entorno de la IGAI, digo. Como los que nos vienen ahora, ¿no? Los fondos de la Unión Europea, ¿no? Ahí va. Ahí va. Pues bueno, lo dicho, gracias a todos por estar y compartir y bueno, seguimos todos en contacto, ¿vale?
Muy bien. Bueno, Un saludo. Gracias Guillermo, a ti. muchas Hasta gracias a luego. todos. Hasta luego. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Hasta luego. Un saludo a todos. Gracias a todos.